Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a empezar hoy la segunda parte de la exposición del estudio sobre la identidad de América, que ayer dimos la primera parte, sería la introducción y los 4 primeros capítulos, y entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser exponer el 5º capítulo, donde se vendría a ver los resultados positivos desde el modelo cuarto que definimos ayer. Los aspectos positivos, ayer lo que hicimos fue ver la crítica que desde el modelo 4 se podía ofrecer a los anteriores modelos, o cómo desde el modelo 4, y entonces lo que tenemos que hacer hoy es ver cómo desde el modelo 4 se plantean problemas que tenían los anteriores o se sistematiza las posiciones anteriores en su potencia histórica o en su desarrollo histórico. Entonces este capítulo lo hemos titulado Metabolismo y producción institucional de la historia universal. O sea, lo que quiere decir es que había que ver el papel que juega la relación de identidad entre España y América en relación a la propia idea de historia universal. Este sería el planteamiento así general. Entonces, pues resumiendo lo que dijimos ayer, muy rápido, tenemos una serie de temas generales que se podían dividir en lo que es la filosofía de la historia con mayúsculas, lo que tiene que ver con las ciencias históricas, la historiografía, y la filosofía de la historia con minúsculas, que es lo que tendría que ver con la propia res gestae o las tesis sobre el desarrollo de la pues como se quiera llamar, la historia de la providencia, la historia de la humanidad, y entonces cuál es la tesis desde el punto de vista o si es la antropología, desde el punto de vista del modelo 4. Entonces lo que vamos a hacer va a ser desde el modelo 4 retomar los temas que ayer estuvimos viendo desde cada uno de los modelos. Pues esto principalmente, qué teoría de la historia científica, qué historia de la historia como ciencia se puede plantear, qué teoría de la historia y qué tiene que ver el Estado en estas cuestiones, y qué tiene que ver el imperio español o qué tiene que ver la idea de imperio en el problema de la historia universal. Y luego pues se trataría de ver a partir de aspectos de datos y de reliquias y relatos, pues cómo se puede más o menos en líneas generales ver el principio, el desarrollo y el final del imperio español, para intentar desde ahí ver las consecuencias, que es la actualidad, el imperio hispánico o la hispanidad, y en qué se diferencia del modelo 2, que es la que se apropia de esta idea de hispanidad católica. Entonces, si desde cada modelo veíamos que había que, con la figura esta que decíamos del poliedro, que utilizamos la metáfora esta geométrica, si las ciencias son planos distintos de la realidad, y entonces cómo se cortan y qué interferencias hay entre unas ciencias y otras no es propio de cada ciencia, aparte que en cada ciencia hay múltiples metodologías y teorías que están enfrentadas entre sí. Entonces, ¿desde dónde se puede ver los cortes entre las ciencias o se puede clasificar las teorías y los datos que dan las ciencias? Por ejemplo, la jurisprudencia, la teoría del Estado, la teoría política, la antropología, la etnología. Pues esto solamente se puede hacer desde las ideas filosóficas que se generan in media res de las categorías, pero esas ideas luego a su vez sistematizan esas categorías. Entonces estos modelos precisamente serían esos 4 modos generalísimos pues, de establecer compatibilidades o analogías entre las categorías. Entonces, claro, que es lo que me estoy acordando de la pregunta de Tomás, pues claro, como no se puede saber cuántas ciencias hay, porque habrá tantas ciencias como categorías, pues no se puede sistematizar el asunto. Sencillamente te tienes que adaptar a las ciencias en marcha y tal y como van saliendo. Y entonces, en ese sentido, el modelo cuarto se aleja del modelo 2 desde el punto que el modelo 2 supone una teología o una ciencia primera o una filosofía primera que claro, el materialismo filosófico queda anulado completamente. Y esta es una de las primeras diferencias más importantes. Y también del modelo 3, porque el modelo 3, el modelo ilustrado, sigue a cuestas con la idea de ciencia unificada o ciencia universal o filosofía como ciencia pura en casi todos. Pues en Descartes, las matrices universales, en Husserl, etcétera, Hegel, bueno, la filosofía es ciencia. Entonces,
Bien, vamos a empezar entonces a ver los diferentes temas que estuvimos ayer viendo referidos a este modelo, cómo se podrían plantear desde este modelo. Y entonces el primer modo de ver esto es desde las ideas de identidad y fenómeno, entendido más o menos en líneas generales como el fenómeno como aquello oscuro y confuso que está determinado en función de la realidad, pues diríamos el modelo 1, si el analogado que tenemos es América y España, pues el modelo 1 entendería que América es la realidad y España es un fenómeno adyacente, circunstancial. El modelo 2 entendería al contrario. El fenómeno es América, el descubrimiento, aquello que no se sabe cómo entender, y España sería la realidad por donde circula la providencia. El modelo 3 supondría que los dos son fenómenos porque la realidad se mueve a nivel humano o se mueve a otro nivel distinto, por ejemplo, la idea de Occidente o la idea... se mueven otros niveles, ¿verdad? Y entonces son dos fenómenos que se conectan en función de la idea de nación francesa o la idea de nación norteamericana. Y entonces desde el modelo 4 precisamente lo que situamos es la idea de realidad en función de las relaciones de identidad entre España y América. O sea, la idea de realidad política precisamente está en la involucración o conjugación entre unas partes y otras. Y lo que serían fenómenos, en todo caso, serían los otros modos de ver la cuestión, ¿verdad? Precisamente los otros poliedros políticos que están conectando con el anterior, ¿verdad? Como si fuera una tesela o algo parecido. Si desde las ciencias se plantea una serie de figuras de identidad que son estos imperios, pues entonces no habría un imperio único, sino que habría diferentes imperios y la conexión científica, por seguir con el modelo geométrico, pues tendría que ver con aquellas ciencias de todos los pueblos, que decía Ifján de Córdoba, o las ciencias alfabetatorias, y dentro de cada modelo, pues las ciencias beta-operatorias, o de cada modelo, de cada poliedro de estos, que no sabemos cuántas caras tendrían. Bien, entonces... este modelo 4 entonces se diferencia del segundo principalmente. Pues yo tengo que decir que la experiencia a lo largo de elaborar este estudio fue que más o menos partía de las teorías del modelo 2, partía de las ideas de imperio del modelo 2, y según fui viendo pues tesis históricas o interpretaciones de los, pues entonces se fue dibujando el modelo 4, pero en su contenido, pero en principio no estaba planteado como una cuestión formal. Pero prácticamente los contenidos del modelo 4 se ajustaban al modelo 2, el modelo de América como una educanda, como universal, y poco a poco se fue llenando de contenidos cuando me di cuenta de las revoluciones historiográficas de las que hablan hoy en día, precisamente sobre la guerra de independencia. Ahí vendría a cortar, y esto yo creo que fue pues los últimos meses o el último año. Esta es la experiencia a la hora de tratar estos problemas. O sea, no es que el modelo 4 estuviera ya dado desde el principio, sino que se fue configurando, el contenido se fue llenando de contenido según se iban elaborando. Y entonces, claro, desde el modelo 4 tenemos que suponer este imperio que con Carlos V se suponía cristianísimo, católico, universal, posible, efectivo, y este era el miedo de toda Europa, el miedo de los demás imperios, los demás estados que estaban naciendo. La idea esa de la potencia que tenía España, ¿verdad? Y la monarquía española. Y entonces, claro, lo que tenemos el modelo 4 entonces parte de que está finalizado en la idea, ese es el asunto. Y entonces parte de ver cómo esa finalización de la idea es interna a la propia historia a la propia historia universal. O sea, como estos imperios necesariamente tienen que empezar y acabar como esencias procesuales, como esquemas materiales de identidad, pues que como el conjunto de los fenómenos empiezan y terminan, ¿verdad? Y generan otra serie de procesos históricos en marcha, indefinidos y sin un fin. Entonces esta sería una de las consecuencias más importantes, que esta universalidad es imposible. O sea, serían las diferencias entre el modelo diapolítico, el modelo 3 diapolítico, que es el efectivo, diríamos, algo así como la monarquía plurirreinal del imperio, que cuando en dialéctica con la idea de imperio metapolítico o imperio universal, pues entonces en esa dialéctica el modelo 4 se configura en la imposibilidad
recurrente entre los dos modelos, ¿verdad? Entonces, la idea de imperio quinto, la idea de imperio filosófico, pues sería la crítica a la imposibilidad del imperio metapolítico universal. Entonces, tiene que darse por concluido el imperio. Y además implica la pluralidad de ciencias, la pluralidad de categorías, o sea que no puede haber una ciencia de las ciencias ni la filosofía es una ciencia. Entonces, esa idea de realidad pues conectaría el plano nosiológico, las categorías son, se determinan a partir de las verdades y las identidades que se hagan y que configuran el campo de categorías, y a nivel ontológico, solamente podemos saber lo que es algo en función de las categorías, de donde viene determinado por las relaciones y los términos que se generan. Entonces, vendríamos a entender que lo que significa metabolización pues es la vida de las propias instituciones. O sea, la vida de las instituciones científicas y la vida de las instituciones políticas tendrían como analogado precisamente la capacidad de incorporar materiales a su campo de modo indefinido y de sistematizarlos, ¿verdad? O encontrar sus relaciones, de vincularlos, de generar términos. Esta sería, o sea, lo que hacen, y en general la filosofía lo que hace es metabolizar, incorporar, fagocitar otras filosofías, pero en sus partes formales, ¿verdad? Esta sería la cuestión. O sea, la producción institucional vendría a ser la vida de las instituciones que buscan desarrollarse y extenderse de forma obligatoria, ¿verdad?, toda institución, y entonces chocan con otras. Ese proceso de desarrollo o de expansión de estas instituciones científicas y políticas, que es donde se da la racionalidad humana, ¿verdad? El hombre no cambia. El hombre a nivel biológico prácticamente no cambia en 2.000 años o 3.000 años o 4.000 años. Si cambia el hombre, quiere decir, la historia no es la historia de la humanidad o la historia de la evolución biológica, la historia es la historia de las instituciones. O sea, el lugar de la historia es en el propio desarrollo institucional. Ese es el lugar de la historia, claro. Y el lugar de la historia política pues está en estos imperios. O sea, la historia política en los estados y en el propio desarrollo de la idea de Estado, de los estados-ciudad a los estados absolutistas o los estados monárquicos modernos a los estados contemporáneos, los estados-nación, ese desarrollo. Y entonces, ¿qué papel o cuál es el...? Claro, entonces aquí ya hablamos de producción institucional en el modo en que se van isológicamente reproduciendo las instituciones. Y entonces la diferencia entre imperio generador e imperio depredador pues estaría en esto, en que hay instituciones o estados que engloban a otros o fagocitan a otros en cuanto que toman a los sujetos como partes materiales, o sea, no como sujetos, en cuanto tratan a los otros individuos en cuanto partes materiales, o a las instituciones en cuanto partes materiales que no las incorporan en cuanto tales, en cuanto partes formales a las instituciones de partida. O sea, los imperios generadores serían aquellos imperios donde la fagocitación o la incorporación de campos humanos y campos naturales a las instituciones de partida incorporan a los sujetos humanos en cuanto sujetos, sus partes formales, y las instituciones en cuanto instituciones, y las aquellas que no se pueden coordinar se tienen que destruir. Esta sería la idea de imperio generador. Y entonces, claro, ahí viene la mezcla de razas. La mezcla de razas pues tiene lo de Vasconcelos, de la raza universal, pues tiene su base en esto, en que y entonces, claro, aquí la idea de fenómeno como conexión entre los sujetos, pues es que es una conexión física, que vendría a terminar en conexiones físicas porque se te los trata como tal. Y la repercusión que tiene la idea de América o la desaparición, o sea, el nivel antrópico total de fenómenos y conexiones humanas, la vuelta al mundo del Cano, pues entonces reacciona, diríamos, la reacción del lado protestante o del lado es que desaparecen los númenes y entonces desaparecen los propios animales como sujetos, que sería lo de Antoniano Margarita y luego lo de Descartes. Esa sería una consecuencia, y otra consecuencia es la del lado protestante, que es la de hacer que los sujetos que no tienen la gracia o que no están dentro de la gracia de Dios, pues no son sujetos siquiera, que son los indios americanos, por ejemplo, en el lado protestante. Entonces se los puede matar, se los puede masacrar sin problema ninguno. O en el lado islámico, pues igual, ¿verdad? El que no es creyente, pues en realidad... Bien, entonces estos estados generadores, decimos, tienen como analogado los campos científicos. Y entonces diríamos, la ciencia y los estados pues nacen a la vez, y la filosofía en Grecia, y a la vez se van reproduciendo. Entonces algo tendrá que ver el Imperio Español con la ciencia, claro, en ese sentido. Algo tendría que ver, obligatoriamente.
y que luego al final será eso lo que vamos a tocar, cómo se puede entender esa vinculación y que tiene que ser interna. Entonces, en la historia, la filosofía de la historia o la historiografía toma como sujeto de la historia, pues, las instituciones. Eso es lo que cambia y eso es lo que se encarga el historiador. Un historiador se encarga de ver los cambios institucionales, porque los indios de una tribu del Amazonas pues también tienen 2.000 años o 3.000 o 4.000 de existencia y hay una historia que valga, tiene escritura y las instituciones prácticamente, eso es cuestión de otra ciencia, no de la historia. O sea, la historia no es el paso del tiempo, sino el paso y los cambios institucionales en las instituciones que son la clave de la racionalidad humana. Y el lugar de la historia, entonces, de la filosofía de la historia con minúsculas, pues tiene que ver con los cambios de la idea de la propia idea de Estado, con el desarrollo de la propia idea de Estado. Y entonces, a lo que íbamos, la especificidad del imperio hispano en cuanto a imperio generador, ¿en qué consiste? Pues en esto que decíamos, en llegar a la escala antrópica, en el dar con la escala antrópica total, o sea, en la conexión de todos los sujetos humanos, la completud de los fenómenos que luego cada ciencia va a ir parcelando o determinando. Y entonces, por ejemplo, para medir la longitud, la longitud de los meridianos, pues entonces, lo que decía usted de Newton, pues entonces en el Imperio Español también se hacía cuando creo que lo vamos a poner luego como un ejemplo, los eclipses de sol, pues se daban instrucciones para que se midiesen a la vez en la Nueva España, en México y en España, o sea, para que las mediciones y estas cuestiones, ¿verdad?, técnicas y prácticas obligatorias, necesarias completamente. Bien, entonces ya decimos, el sujeto trascendental, pues hay que ligarlo con aquellos, con lo que realizan operaciones y tienen planes y fines y programas. Estos son los imperios. Estos son los imperios. Entonces, hacer una historia sin tener en cuenta la idea de imperio, pues nada, es sencillamente diluir completamente la historia. Diluirla, o bien desde el modelo 1, o desde el 2, o desde el 3, ¿verdad? La historia de la humanidad y tal. Que la historia de la humanidad no existe porque el sujeto humano como tal, como conjunto, no tiene operatividad ninguna. No, es que no opera el sujeto humano como ente universal o espiritual. Lo que operan son aquellos estados que tienen capacidad y tienen una serie de planes y programas y técnicas, y todos estos son los imperios, desde Alejandro, romano, el español, el comunista, a nivel generador, decimos. Bien, entonces, ¿cuáles son los fenómenos? ¿Cómo podemos identificar la identidad? ¿Cuál es la identidad americana o hispánica desde este modelo 4? ¿Dónde podemos señalarla? ¿Cuál es la producción institucional? Pues esto lo vamos a ligar con las propias ciudades, con la constitución de las ciudades. La constitución de las ciudades que implica la constitución del territorio, de lo que hablaba Marcelino, la escala geográfica y humana, claro. Entonces esta es una constitución que se lleva a cabo en América de modo sistemático, completamente durante 3 siglos, y entonces la obra de España en América no es tal, diríamos, no es la obra que hace España sobre América, porque esta constitución de ciudades se hace desde la propia América. Esta es una de las cuestiones claves en el asunto. O sea, desde España, claro, venía a ser el imperio de políticos, viene a ser el coordinador, pero España no determina los planes y programas que se van llevando a cabo, no tiene una planificación, ni muchísimo menos, al revés. Lo que se hace desde España es asumir las consecuencias de lo que está ocurriendo allí, prácticamente, o sea, porque no saben ni qué es aquello, ni saben cómo llevarlo a cabo, entonces más o menos van a hechos vista, tienen que ir asumiendo lo que está ocurriendo, siempre que esté de acuerdo con el ortograma católico, eso sí. Eso es obligatorio, claro. Y de hecho lo que ocurre, pues sí que tiene que ver, y entonces se van asumiendo, Bien, entonces estas ciudades, una de las características que tienen, que la idea de ciudad americana, pues ya la ha tocado, por ejemplo, que se ha tocado más veces, y se ha visto la especificidad y la importancia que tienen las ciudades españolas, las ciudades americanas, ¿verdad?, el plan ortogonal y la traza y las instituciones que allí se reproducen isológicamente, a la escala de partida y estas cuestiones, por ejemplo, por Pedro Insúa. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en
aparte de todo eso, claro que es muy importante insistir en ello, ¿verdad? La traza, que es el Cardus y el Decumanus, y todas están... pero hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la propia doctrina de la gracia, o el modo de entender las configuraciones humanas, ¿verdad? Que es la idea de la plaza de armas, que es como se titula el programa de Carballo, la plaza de armas. ¿Y por qué la plaza de armas? Porque esa sí que es una figura característica completa de las ciudades que se están llevando a cabo en América. ¿Y cuál es la importancia y cuál es el sentido que tiene esta plaza de armas? Pues desde el punto de vista es que es una institución, es un vacío, que vamos a llamar un vacío esencial de instituciones del ser, diríamos. Las instituciones del ser están rodeando la plaza, pero en la propia plaza es un vacío esencial en la medida en que se tiene que llenar de fenómenos, o sea, de instituciones ceremoniales. Y entonces la plaza de armas sería algo así como una estructura metafinita donde en las propias ceremonias se reproduce la escala total del imperio. En cada una de esas ceremonias, por ejemplo, en las entradas de los virreyes, el alter ego del rey, por ejemplo, en las fiestas, por ejemplo, en las procesiones, por ejemplo, en los mercados. Y entonces, la importancia que tiene la plaza es que es un vacío esencial, quiere decirse que está hecho para estar vacío y poder ser llenado de todo aquello, ¿verdad?, que viene del exterior. Entonces las trazas de las calles están todas conectadas con el exterior. Y esto es completamente, digamos, es un proyecto proselitista. Lo que trata de hacer la ciudad hispana es hacer un proceso de de concentración de todo lo que está ocurriendo alrededor, al revés, ¿verdad? De atracción de todo, en eso consiste la plaza de armas. O sea, la plaza de armas sería, hablando en términos heideggerianos, pues un vacío, el ser ahí, ¿verdad?, del imperio, el ser ahí en la medida en que está llenado por todo lo que es humano. Digamos, todo lo que es humano no me es ajeno, ¿no? Pues está dándose ahí, ¿verdad? Y entonces se producen en toda Hispanoamérica una serie de tipos humanos, pero del mismo carácter. Ahí es donde se dan los mercados de abastos, etcétera, etcétera, las relaciones comerciales. O sea, la plaza de armas es Entonces he puesto una serie de planos donde se ve perfectamente, pues, La Paz, Guadalajara, Buenos Aires, Caracas, donde la plaza de armas está en el centro de las instituciones, están rodeándola, pues los cabildos, las catedrales, las iglesias, los colegios, los hospicios, los hospitales, la cárcel, todos se rodean las casas de ciudadanos ilustres, todo está rodeando la plaza de armas. Entonces, esto es, yo creo que en España es completamente desconocido, pero completamente, esto no, o sea, cómo se hacen las ciudades en Hispanoamérica. En Hispanoamérica sí, porque están allí viviéndolo, pero aquí en España, o sea, por ejemplo, una consecuencia es que luego se trasplanta esta plaza a España, con posterioridad, pero claro, ya no tiene las mismas funciones porque las ciudades ya están hechas, porque luego va a ser la plaza mayor. Y luego esta plaza de armas desaparece con las independencias. Esto lo ha visto Rojas Mix desde el punto de vista marxista. Con las independencias desaparece completamente su función metafinita, o sea, la función que tiene respecto a la gracia, ¿verdad? Desaparece porque con las independencias ya no hace falta, y entonces la plaza de armas se convierte, pues, en un monumento. Pero no hay un monumento, es una plaza de paseo y ha perdido todas las características que tiene con el imperio. Esto... bien, entonces esta plaza no existe en el lado protestante, ni muchísimo menos. En el lado protestante son todo calles rectas. En todo caso, el lugar donde, y además es una población rural, y las ciudades no aparecen hasta del 19, las grandes megalópolis estas norteamericanas, y donde se reúne el pueblo es en la courthouse, o sea, no es un, ¿verdad? O, por ejemplo, en el lado islámico, en la mezquita, que está, y los mercados se hacen en las afueras. Justo lo contrario, ¿verdad? Estamos nosotros los elegidos por Dios, y esta función proselitista queda completamente anulada. Bueno, pues por eso es tan importante ver, porque el lugar de la historia está en las instituciones y las instituciones están en las ciudades. Esta sería la idea. O sea, las instituciones que y los cambios también están en las ciudades. Los cambios humanos, diríamos, institucionales humanos. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver. Lo que vamos a ir, lo más importante me parece a mí, es ver, pues, las fases en las que se constituye este imperio que es plurirreinal, y
diapolítico, diríamos, y las fases en las que se destruye, y ver cómo este proceso es interno. O sea, este proceso pues no está dado desde fuera y no está entendido desde las categorías del modelo 3. O sea, esta idea que vamos a dibujar está completamente enfrentada a la idea de yugo o la idea de colonias, pero completamente. O sea, las Américas no son colonias. O sea, no son colonias en el sentido del colonialismo del 19. O sea, América es y lo mismo que España, desde el principio. Y entonces esto es lo que yo creo que es necesario ver. O sea, que la configuración de los ayuntamientos, o sea, de la colonización en el sentido de asentamientos de pobladores, se da a la misma escala de partida que se está dando en España. O sea, que no hay ahí tutelaje ni nada. Están constituyéndose y son ellos los que exigen a los reyes que sean admitidos en la corona de Castilla. Son ellos los que exigen. ¿Por qué? Porque están los otros imperios, pues intentando adueñarse del asunto. Entonces saben que sus libertades y sus derechos están en función de pertenecer al imperio. Entonces, pues hemos puesto aquí una serie de datos donde se ve esto, que los cabildos son los que obligan o exigen a Carlos V, que no sabe lo que está ocurriendo allí, ¿verdad? O luego a Felipe II, a ser parte y a no ser a ser inenajenables, o sea, a no poder ser separados. ¿Por qué? Porque por un lado está el realengo, que es medieval, que son dueños de algo desde el punto de vista feudal, y eso es lo que no se quiere, ¿verdad? Y porque pierden sus derechos como ciudadanos, ¿verdad? Libres, sus propiedades. Y por otro lado están los demás imperios, que son imperios depredadores, que son feitorías, que lo que hacen son feitorías por los portugueses o los franceses o los ingleses, y entonces eso también es lo más, ¿verdad? Lo más extraño a estos cabildos o estos ayuntamientos de ciudadanos que se van a América, ¿verdad? Y entonces el régimen de feitoría, esto no es que se promueve, pero desde el punto de vista de España no hay otro remedio de llevar a cabo el asunto. Y entonces al principio pues, se hacen las capitulaciones, que son empresas medio privadas, medio financiadas, pero que necesitan una financiación. Entonces están los banqueros alemanes, los banqueros italianos, y entonces necesitan la ganancia, van a la ganancia. Esto es evidente en la Nueva España, pero claro, esto es imposible de mantener y de hecho casi todas las empresas fracasan, ¿verdad? Carlos Pereira esto lo demuestra muy bien. Las empresas que se hacen desde España fracasan todas. Las empresas americanas que triunfan y que se asientan y que tienen una autaxia son las que se hacen desde la propia América. O sea, que América, diríamos, para decirlo, que choque, ¿verdad? Como decíamos, América no la conquistan los españoles, América lo conquistan los americanos. Bien porque mediante tratados, con los toltecas, los de Cortés, con unas naciones u otras, contra los aztecas que viven de ellos, ¿verdad? Los explotan, y las guerras floridas se los comen, y entonces ven la libertad o la posibilidad de liberación o la posibilidad pues con pertenecer al imperio, y esto es lo que hace Cortés, y también lo que hace Pizarro, lo que hace son tratados, tratándolos jurídicamente con una entidad jurídica, claro, y esto luego esto va a pasar al derecho consuetudinario criollo, los derechos indígenas. Va a pasar, o sea, una de las fuentes del derecho criollo, aparte de las propias leyes que se hacen por los virreyes y los ayuntamientos, que luego tiene que aprobar el Consejo de Indias, pero que prácticamente no, a no ser que sean cosas contra la religión o contra las costumbres, pues se aceptan. La segunda fuente del derecho criollo, de la prelación de fuentes, es el consuetudinario indígena. Entonces aquí aportamos una serie de casos donde se ve que en juicios que hay entre los indios y los criollos, entre unas partes y otras, se va al derecho indígena y se aprueba. Los derechos indígenas que vienen de atrás, ¿verdad? Pues los derechos de propiedad, los usos, costumbres, etcétera. Y de hecho constantemente se hacen estudios para ver cómo viven los indios y se puede ir integrando o metabolizando en el sistema con sus partes formales, con sus propias instituciones. Por ejemplo, el cacicazgo o la mita o cuestiones que tienen que ver con la propia tradición indígena y que son interesantes o son importantes incorporar a... Bien. Entonces decíamos que son los propios cabildos, o sea, el régimen de compañía que se da en la española en la española y las zonas que se van descubriendo, poblando, pues se ve que no triunfa. Bueno, en la española es un completo desastre, los indios mueren por las epidemias, se huyen, es imposible mantener aquello. Y entonces, ¿cuándo empieza a aparecer una autaxia que se pueda mantener más o menos? Pues cuando se nombra Fray Nicolás de Obando, en la española, a partir de 1501. Y entonces empiezan a hacer los ayuntamientos entre los propios pobladores,
Y entonces, que ya implica la agricultura, la ganadería, y entonces ya empieza un comercio propio, y entonces esos asentamientos empiezan a tener una cierta autarquia, y son ese modelo isológico que está hecho a la escala de Santa Fe, que es el modelo principal en España, pues va a dar lugar luego a todo el resto de ciudades en Hispanoamérica. Entonces esto que decimos, por ejemplo, se ve en varios sitios. Por ejemplo, se ve en el Dairén, cuando los propios pobladores se rebelan contra el régimen de compañía. Por ejemplo, se ve en Veracruz, cuando se nombra a Cortés y claro, de ahí vienen los pleitos luego con Carlos V, y los barcos, ¿verdad? Y entonces ya implica que tienen que avanzar y todas estas cuestiones. Por ejemplo, se ve en la Revolución de Coro. Coro se le ha dado como empresa a los Fúger, que le han dado un empréstito a Carlos V en 1533, en 1530, en 1533, y entonces los Fúger están intentando explotar y sacar beneficios de tierra firme. Por ejemplo, haciendo racias con los indios, explotando a los pobladores, controlando los precios, controlando el comercio, y entonces muere Alfinger, que es el gobernador, y entonces la población se rebela contra ese régimen de compañía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Carlos V? Pues aprueba la rebelión. Y entonces esto es una constante completa. Por ejemplo, vamos a ver en 1519 una cosa que ya venía en el testamento de Isabel la Católica, que es que son súbditos iguales los indios que los españoles, ¿verdad? Son súbditos iguales, en la igualdad, con todas las salvedades que haya que hacer, desde luego. Y entonces dice el emperador Carlos V, el 14 de septiembre de 1519, esto es una provisión que manda a la española, dice: por cuanto, según lo que nos está jurado y prometido a los nuestros reinos de Castilla y León, esto, claro, quiero decir, si Isabel la Católica y los reyes católicos no saben aquello lo que es, ni lo sabe nadie, cuando se empieza a sospechar que es el nuevo mundo, ¿verdad?, con Juan de la Cosa y a partir de 1500, pero que tampoco los problemas que tiene España son, los problemas que tiene la península, pues son otros, y entonces ni siquiera que Carlos V, que viene de Alemania, que se quiere volver, en 1519 no sabe qué hacer, en fin, se encuentra todo a hechos dados, vienen los compromisarios, los enviados de Cortés con un tesoro, y entonces Carlos V se lo lleva a Alemania, y entonces aquí no sabe qué hacer, ¿verdad? Y entonces esto es a esto voy. Dice: al tiempo que fuimos recibidos y jurados, o sea, claro, esta es una tradición, que es que los reyes tienen que jurar a los reinos, y los reinos tienen que admitirlos, en fin, esto desde 1188 con los procuradores en cortes, y las cortes españolas, que son distintas de las cortes inglesas, donde está la Cámara de los Lores, ¿verdad? Y es central, ya no digamos las francesas. O sea, esto es por diferentes reinos que van jurando. Bueno, esta tradición en España se va concentrando, el emperador, los reyes católicos sobre todo, ya hacen una centralización cada vez mayor, ¿verdad?, del régimen pero no en América, y además porque en América es que no se puede controlar aquello. Y entonces dice, ninguna ciudad ni provincia, ni isla, ni otra tierra anexa a la dicha nuestra corona real de Castilla puede ser enajenada ni apartada de ella, y en sí es nuestra intención y voluntad de guardar. El licenciado Antonio Serrano, en nombre de la isla española, nos suplicó y pidió por merced que, acatando los trabajos que los pobladores y conquistadores de ella habían pasado, le mandásemos dar de ello nuestra provisión real. Y nos, porque los dichos vecinos y pobladores tengan mayor continuidad de ella, claro, la continuidad, la autarquia del imperio, mandamos dar nuestra carta, por la cual prometemos nuestra fe y palabra real que agora y de aquí en adelante en ningún tiempo del mundo la dicha isla española, ni parte alguna ni pueblo de ella, no será enajenado ni apartado de nuestra corona real, nos ni nuestros herederos. Esto es lo que Godoy va a romper con las cesiones precisamente de la española a los franceses en 1795, y luego de la Florida, la Florida con posterioridad, y de la Luisiana, y esto es lo que los americanos, que son iguales en derechos y son partes de la monarquía, no pueden entender. O sea, empiezan a ser considerados como colonias,
Cuando no son colonia, no pertenecen a nadie, son tan libres como los españoles, en ese sentido. Bien, y entonces aquí, claro, ya se puede empezar a ver cómo los españoles americanos pues van viendo que o se hacen independientes o si no, no hay nadie que garantice sus derechos. Esto es lo que vamos a intentar explicar. Cómo las independencias son obligadas completamente obligadas. Bien, y entonces hay un montón de casos más donde pasa esto. Por ejemplo, el 9 de julio de 1520, como petición de la totalidad del mundo americano, en nombre de dichas islas de las Indias y tierra del Mar Océano. Por ejemplo, estos son cédulas de pacto res regnum, en el que las partes son las que, por ejemplo, el 22 de octubre del 1523, del Cabildo de México, como petición de Francisco de Montejo y Riego de Ordaz. El 13 de marzo de 1535, esto está sacado de Juan Manzano, la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla. El 13 de marzo de 1535, por un indígena, Diego de Maxicatzin, en nombre de la provincia, concejos y pueblos de Tlaxcala, para no la enajenar ni sacar de la corona real de Castilla. Esto es lo que quiero decir. Estos son pactos, ¿verdad? Esto de los pactos es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, en 1560 se reúne en la Nueva Segovia de Barquisimeto un congreso de municipalidades venezolanas, que envía a España a Sancho Briceño en representación y consigue la Real Cédula de 8 de diciembre de 1560 en la que se ratifica el privilegio de los alcaldes de la provincia de Venezuela de gobernar interinamente. O sea, los alcaldes que son elegidos por el pueblo son, claro, como hay tanto cambio de virreyes, de gobernadores, pues entonces se pide que en el interín de unos cambios y otros, pues los alcaldes gobiernen. Esto se generaliza en toda América. O, por ejemplo, en 1676, Manuel Felipe de Tovar y Domingo Galindo consiguen esto, que los gobernantes interinos de toda la provincia sean suplidos por los alcaldes o según sea la relevancia de la capital. Bien, entonces, ¿esto cuándo se empieza a estudiar? Pues el derecho indiano, por ejemplo, ahora mismo se habla de una revolución historiográfica, porque se está empezando a ver que se está empezando a estudiar el derecho local y cómo el derecho local, esto que ya le ven, pues ya plantea en su tiempo más o menos, que es que los reinos americanos prácticamente de facto son independientes, prácticamente porque a ver con qué ejército la corona española está allí controlando aquello, o sea, aquello se controla pues bien de un modo u otro, pero aquello o sea, no hay ejército español allí en América, ¿verdad? Si hay 16 o 17.000 ¿verdad? Hombres allí que están, de lo que se encargan es de los ataques de los piratas y los ataques de los demás, esto es de lo que se trata. Bien, entonces, ¿cómo se configura esto, cómo se fundamenta esto desde la Escuela de Salamanca? Pues este es el problema, porque la Escuela de Salamanca empieza a tener las primeras tesis pues ya muy avanzado el siglo XVI. Por ejemplo, estas de la Vitoria, las relecciones de Vitoria, pues son 20 años posteriores a la conquista de México, o sea, quiere decir que ya va viendo todo el derecho positivo que se está elaborando y entonces lo que hace es fundamentarlo. Y yo creo que esto siempre, pero vamos, más en este caso se ve más claro, que es que el derecho natural y el derecho, la ley divina, pues esto es un invento, claro, es un invento, y entonces lo que realmente está funcionando es el derecho natural, o sea, el derecho positivo, y entonces lo que se hace luego es una reexposición o fundamentación de ese derecho. Y la más importante que creemos con Vitoria es precisamente esta del ius communicationis, o sea, los justos títulos que tiene la corona española para hacer la guerra se fundamentan en esto, en la comunicación, entre iguales, que es el ser humano, en la conexión entre unos sujetos y otros. Entonces esta idea para la idea de fenómeno pues es fundamental a la hora de establecer las realidades luego y la posibilidad de criticar los mitos o de criticar las nematologías, diríamos. Claro, Vitoria está pensando el ius communicationis en función de la evangelización, pero lo que consigue la comunicación entre unos hombres y otros, pues yo creo que desde el punto de vista de la idea de fenómeno pues es la clave. Y luego las dos ideas que son muy importantes en las emancipaciones, bueno, completamente claves en las emancipaciones, que son las ideas sobre el poder del pueblo, que es de Suárez. O sea, la democracia popular, esta que viene en España a partir de los reinos de cuando se seculariza los concilios, el poder, que esto está estudiado completamente y hay una serie de congresos sobre esto, y donde se ve que la figura del procurador en Cortes, que tiene que representar a la ciudad, pues en España no, en América no ocurre,
pero no hace falta, pues no hace falta porque ya se da de hecho a la hora de hacer el derecho indiano, ya se está dando de hecho, ¿verdad? El poder o los privilegios o la configuración de las estructuras de poder de los virreinatos en América, ¿verdad? Y entonces, las dos ideas estas del pacto res renum, que es lo que hemos estado viendo, pues todo Suárez lo tematiza completamente. Suárez, que luego va a ser entendido, que luego va a dar lugar pues, a los tratados de gobierno civil de Locke, y el liberalismo inglés lo que va a hacer es cambiar este pacto res renum por el pacto individuo-rey, que es luego lo de Rousseau, y entonces ahí ya la confusión horrorosa con el tema de la representatividad y la política atómica, que esto yo creo que es la destrucción de la filosofía, que es que el sujeto individual, pues es el que... En España la tradición es al revés, esto es anatómica, es de estos cabildos, ¿no? Que son los que tienen el poder o la representatividad, ¿verdad? No el individuo, sino que estos núcleos que se ayuntan, bien, y que tienen una serie de territorios, y etcétera, etcétera, y tienen su puesto dentro del imperio y demás. Y por otro lado, la reasunción de la soberanía de los pueblos, que esto es clave completamente en las independencias con las juntas, que es la idea de que el poder va de Dios al rey a través del pueblo. Y entonces el pueblo, dice Suárez, y también de algún modo muy concreto Santo Tomás, es que hay dos modos en que el pueblo puede reasumir la soberanía. Cuando el rey es un usurpador, que es el caso de José I, y cuando el rey es un tirano, que es el caso luego de Fernando VII, que se convierte en un déspota total, ¿verdad? Y manda allí el ejército y tal, y esto. Entonces, estas son las dos opciones. Y entonces, los españoles americanos ven que los dos modos en que tienen de asumir la soberanía, pues se cumplen. Y entonces, en esas estamos, ¿verdad? Empieza a funcionar eso. O sea, quiere decir que no son las ideas ilustradas, que es lo que piensa el modelo 3, las ideas ilustradas que a través de los masones llegan a América, entonces están todos los masones ahí, la logia Lautaro esta, con el Higgins, con San Martín, Bolívar, todo, la logia Lautaro, que son las que cambian y luego y hacen que el yugo se rompa. No. O sea, porque eso es una cosa, claro, si se cogen las tesis de Rousseau en España es precisamente porque tienen que ver con este poder popular. Claro, es que coinciden de alguna manera, pero no son la clave. Allí no se pone nadie a estudiar. Vamos a estudiar leyes a ver qué dicen estos para ver. No, es una consecuencia luego muy posterior. Por ejemplo, las constituciones de Jeremías Bentham, eso ya es una cosa posterior, que ya es 15, 20 años después de que se produzcan ya todos los problemas de 1808 y en adelante. O sea que, entonces quiero decir que los jesuitas, que son los que están enseñando a todas las élites del poder que están gobernando en América cuando ocurren estos procesos, pues son la tradición que se llevan a cabo. Son las leyes, y bueno, y lo dicen en las propias actas. Por ejemplo, la declaración las actas de Venezuela, del 5 de julio de la independencia de Venezuela, de Caracas, pues lo dicen esto. Nosotros hacemos caso a las antiguas leyes, claro, a las antiguas leyes que vienen pues, de los Austrias. En esto estábamos, esto es lo que estábamos pensando, y esto... Bueno, y con un montón más de casos, ¿verdad?, de este sentido. Y bien, pues entonces, bueno, todas las tesis escolásticas sobre el derecho del tiranicidio y todo esto son comunes completamente, pues en Mariana, en Molina, en Menchaca, Saavedra, Suárez, Rodrigo de Arriaga, o sea, esto es completamente común, la soberanía vuelve al pueblo y el rey tiene que ser aceptado por el pueblo. Hombre, eso pasa con Felipe V. Felipe V es aceptado por todos los reinos, prácticamente es aceptado, y por el reino de Aragón y por Cataluña es aceptado por todos. Los procesos luego de la guerra de la sucesión, estas ya son posteriores, pero precisamente cuando se mete Austria e Inglaterra, que no pueden permitir que el mismo rey gobierne un lado y otro de los Pirineos. O sea, es una guerra europea, ¿verdad?, por la sucesión española, más que española propia. Es una vez que se introduce al archiduque cuando empiezan los problemas en Barcelona con el tema de la diada y el reino de Aragón. Pero en principio todos aceptan a Felipe V, o sea, aceptan el testamento, porque Carlos II aquello fue un desastre también, entonces nadie quiere... Bueno, entonces vamos entonces a... Este sería, diríamos, el inicio, y entonces iría en ese sentido. O sea, se cambia el régimen de factoría o el régimen... que viene determinado y financiado, y se cambia por el régimen de ayuntamiento, que es las cartas pueblo y estas cuestiones. Y entonces vamos a... Entonces, ¿cómo se configura este imperio? Pues por la multiplicación isológica de estas unidades que se van formando, que son los ayuntamientos. Y entonces se hace esta red del monopolio, esta red completa entre ciudades en Hispanoamérica, todas iguales, prácticamente, cada una con sus particularidades, y se forma la nación histórica.
Y esto está completamente generalizado, la nación histórica, que es que somos españoles todos, cada uno con nuestras particularidades, claro. Esto, claro, en un imperio tan grande, pero somos todos españoles. Y que seamos todos españoles, pero españoles americanos, españoles peninsulares, españoles americanos, españoles europeos, también aparecen en todas las actas, por ejemplo, en la de esta que decíamos del acta del 5 de julio de Venezuela. Es que se habla de españoles americanos, y no hemos tenido los españoles americanos más remedio que hacernos la independencia. Esto se dice en la independencia, no es que se diga así porque así, no. O, por ejemplo, cuando se meten por Carlos III en 1771 en México, las intendencias y estas cuestiones, lo que intenta hacer Carlos III en América, que es apretar las clavijas en el tema pues esto monetario y en el tema de la hacienda, pues dice el gobierno, da una circular quejándose, diciendo que su majestad tiene 2 esposas, y de las esposas son la peninsular y la americana, pero son 2 esposas iguales, diríamos. Este es el modo de entender la configuración de esta. Y bueno, ya no digamos luego los levantamientos de indios, que son todos a favor del rey, claro. Y el mal gobierno ve a los déspotas egoístas, a los déspotas, ¿verdad?, ilustrados, que quieren bien. Sobre todo a finales del 18, Tupac Amaru y estas cuestiones. O sea, al rey no se le discute, o sea, la monarquía no se discute, al revés. Y entonces, claro, porque aquí ver cómo se disgrega o cómo se rompe este imperio, pues una de las cuestiones claves completas están las guerras. Porque, claro, en función de la guerra, pues se ve la independencia y ya se ve cuál era la relación anterior. Y entonces, la tesis del modelo 3, sobre todo, es la que hay que evitar, porque no explica ninguna de las actas ni ninguna de las declaraciones de los propios que están haciendo la independencia. Y que es la idea del yugo o la idea de colonias. Aquellos son colonias, aquí han venido a por oro. Por ejemplo, estos otros dos mitos que, por ejemplo, John Munro es un economista americano que calcula que en los 300 años, por el método de la amalgamación y cómo la minería que hay, calcula que el total de plata extraída en toda América durante 300 años equivale a 4 años de la extracción actual. Y todo el oro que se saca de América durante los 300 años equivale a 1 año de la extracción actual. Entonces, claro, ¿dónde está todo eso? Napoleón creía que cuando llegaba a España iba a estar aquello lleno de oro. Claro, Napoleón estaba dentro del modelo 3. Claro, está completamente dentro del modelo 3 y entonces empieza y entiende todo aquello así. Bueno, entonces lo que decimos es que entender estas guerras de independencia, que es un género mixto, como dice don Gustavo, pues es un género mixto porque están interrelacionadas muchos tipos distintos de guerra, ¿verdad? Pues esto yo creo que es lo que merece la pena entender y entonces vamos a gastar un tiempo en ver esto, porque, claro, estos no son fenómenos intencionales, no es que yo quiera o deje de querer. O sea, no son aquí las explicaciones psicologistas, lo que el sujeto quería y el historiador reconstruye, pues esto no tiene ningún sentido. O sea, las intenciones psicológicas, si eran buenos o malos, estas cuestiones desaparecen completamente del plano histórico en cuanto se tiene una cierta estructura de comprensión de los fenómenos. O sea, claro, y esto de lo que querían o dejaban de querer o tal, pues esto está completamente presente porque precisamente saber las intenciones es la clave para ver los resultados y para configurar todo el proceso, reconstruir el proceso, se dice. O sea, se saben los planes, se ven los resultados y entonces se puede entender. Bien, ¿cuál es la estructura que nosotros vamos a proponer para entender estas rupturas? Pues la estructura pasaría de alfa 2,2, diríamos, una cierta estructura que configure esos fenómenos y para regresar al beta 1,1 y movernos así. O sea, vamos a proponer una estructura, o sea, unos modelos de unidad distintos que quieren lo mismo y por eso se puede hablar de procesos de catábasis, o sea, diferentes ideas confluyen contradictoriamente y entonces generan una nueva idea distinta. Y estas son las repúblicas o las naciones liberales. O sea, nosotros vamos a poner 4 ideas, en realidad 5, pero 4 ideas en términos generales, que todas quieren lo mismo, la unidad del imperio, pero de forma distinta. Y entonces esta confluencia es la que va a dar lugar a un centrifugado de naciones, un centrifugado de partes que no van a encontrar ninguna posibilidad de mantener una cierta autaxia. Estas ideas son... los criterios son el centralismo y el pluralismo,
el fundamento monárquico de la soberanía o liberal. Entonces se cruzan estos cuatro y nos aparece, por un lado, la idea de unidad centralista de José I, digamos, bonapartista, que no quiere la disolución, sino todo lo contrario, lo que quiere es hacerse con el poder de la metrópoli, suponiendo que con el poder de la metrópoli controla América, o sea, lo que quiere Napoleón, una vez que ha perdido Trafalgar en 1805 el control de los mares, pues es encapsular Inglaterra, ¿verdad? Como hacen los lobos, encapsular a la presa, y entonces lo que tienen que controlar el mercado americano, porque el mercado europeo lo tienen controlado los ingleses, pero no el americano. Entonces inmediatamente mandan emisarios. O sea, José I lo que quiere es mantener el imperio, claro. Y esto es lo que Napoleón le propone a Carlos IV. O sea, que el mantenimiento de la unidad va a ser el que lo haga, igual que lo hizo Felipe V, y sin guerra de secesión. Esto es lo que Carlos IV entiende que es si cede precisamente en función de esto. Ceder a mis hijos o ceder al nuevo rey tal y como heredé yo los reinos. O sea, y entonces le viene a decir Napoleón, en las memorias de Ceballos se puede ver y todo esto, que le viene a decir Napoleón lo que le viene a amenazar es con otra guerra de secesión, y entonces las colonias americanas se independizarán. Entonces esto es lo que no pueden asumir, ¿verdad? Tiene que mantener, y entonces se cede a José I. Entonces José I evidentemente hace la Constitución de Bayona, que en muchos sitios pasa por ser la primera Constitución española. Diríamos, dentro del modelo 3 pasa a ser la Constitución española, como los francesados entendieron, ¿verdad? Esto es la Constitución, pero ¿qué más queréis? Decía Abate Marchena a los liberales de Cádiz, pero ¿qué más queréis si la Constitución de Bayona ya nos garantiza todos los derechos y libertades, ¿verdad? Pues ¿qué más queremos? Pues ser pueblos libres, ¿no? ¿Qué más queremos? Pues ser lo que éramos antes, ¿verdad? Ser pueblos libres, ¿verdad? Bien, y poder decidir quién no gobierna, porque la Bayona es una carta otorgada. Y entonces aquí también pasan a ser, claro, entonces desde las colonias, desde los reinos americanos se ve la Constitución de Bayona como aquella constitución donde pasa a ser partes formales, pues los americanos que están aquí en España, en la península, y pasan a formar parte de la gente esta que firma la Constitución, ¿verdad?, de los afrancesados. Entonces, por un lado tenemos la idea de unidad esta, ¿no?, que llamamos idea de unidad cero. Por otro lado, pero también centralista y monárquica, es la idea de los Borbones, sobre todo a partir de Carlos III y demás, que es que, bueno, y a partir de Carlos V cuando hace las carteras y suplanta las funciones de los consejos y estas cuestiones, pero principalmente a raíz de la expulsión de los jesuitas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Carlos IV cuando elimina las cátedras de Derecho Natural, porque ahí se está enseñando el tiranicidio y estas cuestiones de los jesuitas. Entonces, la idea de unidad 1, que llamamos especialmente la borbónica. La borbónica es una idea de unidad donde el monarca es el soberano, pero centralizada, diríamos, que tiende a entender como colonias aquellas partes americanas de la monarquía. La idea de unidad 2 es centralista pero liberal, y en esta vamos a entender que son los diputados liberales españoles de Cádiz, que esta es una de las claves pues problemáticas del asunto, porque los liberales de Cádiz, esto lo ha estudiado Valera Suances, o sea, yo aquí me remito a los estudios de Valera Suances sobre el asunto, que es centralismo, o sea, están estos señores, pues entienden la nación de modo francés, diríamos, de la Constitución del 91 sobre todo, que es que la nación pues es la olización de todos los individuos y tal, y entonces, claro, se tienen que eliminar los derechos territoriales, claro, si no, no es imposible esta idea de nación. O sea, se tienen que eliminar los brazos, porque los brazos eclesiásticos o lo que sea están ligados a los territorios, claro, es el obispo de Badajoz, es el obispo de Orense, claro, el obispo de Orense que tuvo muchísimos problemas, el obispo de Orense que dijo a Napoleón que en España que se iban a rebelar, porque precisamente por eso, porque no iban a aceptar, y que es verdad que tenía que ser aceptado, no le hizo caso a Napoleón, así fue luego el asunto, ¿verdad? Napoleón donde empezó a perder fue en España, claro, donde empezó a perder las guerras. Bien, entonces, este es el modelo de unidad 1. El modelo de unidad 1 que reaparece luego a partir de 1814. Perdón, el modelo de unidad 2, que es de los liberales españoles de las Cortes de Cádiz. Los liberales, porque los liberales americanos no tienen esta idea, tienen una idea, diríamos, liberal, pero pluralista. Los diputados americanos siempre tendían, Morales Duárez y todos estos que eran suplentes, pero que conocían muy bien toda la realidad americana,
sabían perfectamente que los problemas americanos no se solucionaban con una constitución, diríamos, no se solucionaban desde el plano conjuntivo, porque eran problemas basales y corticales. Y entonces los problemas americanos había que... O sea, quiere decir, los diputados liberales americanos venían a entender a los españoles como una especie de fundamentalismo democrático, con una constitución, como decía Argüelles, la constitución es el símbolo, ¿verdad? O es el ídolo de la nación. Claro, el ídolo nada, y la constitución no va a arreglar nada. Es una cuestión, eso es el fundamentalismo, hay una serie de fórmulas que van a arreglar ya porque sean democráticas o lo que sea. No, los problemas de América son específicos y tienen que arreglarse de modo específico. Y una de lo que van a decir las juntas y se ven las actas de independencia es que no se les consideraba iguales. Y claro, en la Corte de Cádiz, bueno, ahora vamos a hablar de esto porque, claro, el tema de la representatividad en Cádiz y el tema de la igualdad de derechos, pues esto es una de las claves para que los españoles americanos decidan, ven que no están representados y ven que no se tienen en cuenta sus intereses y se independicen de la... Entonces, el tercer modo de unidad del imperio es la pluralista monárquica, que remite a los Austrias, pero que en América está completamente presente, que son diferentes reinos o repúblicas en pacto con el monarca. Esta es la idea. La monarquía, el soberano es el monarca, pero los reinos y repúblicas están en pacto y si aceptan el rey es porque quieren, o sea, porque le mantiene sus derechos, digamos, sus fueros, o fueros no se puede decir porque todo inmediatamente nos remite ya al medievo, pero es esto, ¿verdad? Sus modos de su autonomía, diríamos. Y entonces la idea de unidad 3 es muy importante porque es la que inmediatamente va a aparecer en las juntas, que es que el pueblo reasume la soberanía. ¿Pero cuál es el pueblo? Esto, claro, ¿quién es el pueblo? Pues el pueblo inmediatamente pasa a los ayuntamientos, claro, como aquí en Asturias. El pueblo pasa a los ayuntamientos, que es donde están los gobiernos. Y entonces este modelo, que se va a repetir en América luego con las juntas, sale de España y sale, diríamos, tiene dos fuentes. La primera es el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez, donde se depone al rey. O sea, es claro, es que se coge a Godoy, se hace que abdique Carlos IV, el motín de Aranjuez es donde el pueblo decide el soberano. Y entonces, el motín de Aranjuez, lo que va a haber en América va a ser motines de Aranjuez en ese sentido. Pero claro, esto está visto más bien, porque claro, Aranjuez no es un ayuntamiento. Aranjuez es un palacio realengo y prácticamente no hay ciudadanos, sino que es la gente que está alrededor del palacio, donde aparece por primera vez en la Junta de Asturias. Claro, o sea, y además de modo metafinito, asumiendo al resto del imperio, este regresus del imperio, de la totalidad del imperio a las partes, esto es lo que se produce espontáneamente. Por ejemplo, Nariño decía Nariño en 1810, bueno, se dice que el pueblo resume la soberanía, pero ¿quién es el pueblo? Esto no lo sabe nadie. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién junta al pueblo? Esto no lo sabe nadie, ¿verdad? Y el problema federalista en América tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el pueblo resume la soberanía, pero ¿quiénes son el pueblo? ¿Cada ayuntamiento? Por ejemplo, las capitales de los virreinatos, por ejemplo Santa Fe o Buenos Aires, claro, resumen la soberanía, sí, pero ¿y por qué ellos? Porque son las capitales del antiguo régimen. Y claro, entonces resulta que se rebelan contra Cádiz, pero entonces, claro, dicen las provincias, pues nosotros nos rebelamos contra vosotros. ¿Quién sois vosotros? Y contra las capitales de provincias se rebelan los ayuntamientos particulares. Hay actas de independencia de ayuntamientos particulares como Montpós. Claro, Montpós se dice, Montpós declara la independencia absoluta. Pero claro, ¿y por qué es Montpós un ayuntamiento particular? Porque no quiere estar en la misma provincia que Cartagena. Y claro, y tampoco quiere asumir las autoridades que vienen de Santa Fe. Entonces dice, pues somos independientes. Claro, ¿y por qué? Pues por la tradición anterior, porque resulta que están 3 años siendo provincia, Montpós siendo provincia con Carlos IV. Y entonces, ¿de dónde vienen los conflictos y la guerra civil que luego va a producirse entre unas partes y otras? Pues de toda la tradición, de un modo interno, ¿verdad? Y sobre todo en aquellas zonas limítrofes, donde de 2 virreinatos, de un virreinato que es el del Perú, de toda Sudamérica, se pasan a 3 virreinatos. Entonces, aquellas zonas limítrofes es donde va a haber los mayores conflictos, los levantamientos. Claro, el virrey del Perú se cree con autoridad para acallar lo que está ocurriendo en Chile, la capital general. Y entonces, estas zonas son las zonas de conflicto, las zonas fronterizas entre los nuevos virreinatos y esta cuestión. Por ejemplo, lo de Paraguay que estudia Rodríguez Pardo, pues viene que ver con esto, ¿verdad? Resulta que Asunción es la primera ciudad en 1537 que se funda pues en todo lo que será luego el Virreinato de La Plata. Y entonces, claro, dice Asunción, dice el Paraguay, nosotros somos independientes ¿de quién? Pues de Buenos Aires, no de España.
de Buenos Aires, claro. ¿Por qué? Pues porque se cree con autoridad por el propio desarrollo de los acontecimientos, es la madre de las ciudades. Es la madre de las ciudades de todas las que se van a dar. O sea, el resto de ciudades salen de partes de América. Esta es la idea. Entonces, claro, dice, nosotros somos anteriores a vosotros. ¿Cómo sois vosotros para gobernarnos a nosotros? Y de ahí vienen estos asuntos, creo yo. Y en Montevideo pasa lo mismo. Montevideo es el puerto de Buenos Aires. Y claro, aquí pues estos conflictos, ¿verdad? Y entonces la última idea de unidad que también entra en juego, que es la de pluralista liberal. Y esta es una consecuencia. O sea, la idea de unidad, o sea, la idea de confederaciones o federaciones. Pero esto es una consecuencia. Una vez que se producen este regresus a los ayuntamientos, entonces hay que progresar otra vez al todo. ¿Pero de qué modo? Y entonces ya es imposible entenderse, porque las cuatro ideas están funcionando a la vez y en diferentes niveles. Y entonces ya es imposible volver a reconstruir pues, el tejido de poder que se ha dañado ya. Y esto es lo que vamos a ver. Y la imposibilidad del modelo 4, del modelo confederado o federado, es precisamente que si la soberanía la asume cada una de las partes, pues luego cómo se da el todo. Claro, esto es lo que se discute en Buenos Aires, cuando en la Junta de 1810. ¿Dónde está la cabeza del cuerpo ese que se ha disgregado en partes? ¿Cuál es la cabeza? Y entonces aquí ya no se ponen de acuerdo de ninguna manera, y entonces empiezan todas las guerras, que son guerras civiles y guerras entre partes. Aquí no hay España por un lado y América por otro, ni muchísimo nada de eso. Bueno, y las pruebas son muchas. O sea, esto quiero decir, no hay más que ir leyendo las actas. ¿Contra quién se independizan en cada acta? Pues se independizan contra una idea o la otra, o sea, se independizan contra la corona. ¿Pero quién tiene la corona? Por ejemplo, en 1811, ¿quién tiene la corona de España? Pues José I. Dice, no dependemos de la corona de España, pero ¿quién tiene la corona de España? O sea, el Consejo de Indias y el Consejo de Castilla, pues son afrancesados, son partes del reino napoleónico. Y entonces, ¿cómo se puede decir que es contra? No se puede decir que es contra España. ¿De quién se independiza Uruguay? Pues del Brasil. Claro, y Artigas nunca quiso ser independiente, o que le ofrecieron ser independiente, nunca quiso ser independiente, quería volver al total. Bueno, es la idea de Bolívar, volver al total. ¿Pero cuál es el total? Pues claro, el total hasta 1814, pues es América, porque en España solamente queda Cádiz. Entonces, claro, este es el asunto. Claro, entonces se trata de... Claro, es que esto no parece que se olvida. España no existe durante 7 años. Que España está conquistada. Y esto es lo que decía Marx, la frase esta que don Gustavo resalta de Marx en la Revolución Española. Cádiz son ideas sin fuerza y los que están y los fernandinos son fuerzas sin ideas. Claro, son ideas anteriores y el otro son ideas liberales, pero que Cádiz no tenga fuerza, eso es completamente falso, porque Cádiz tiene muchísima fuerza. Es que Cádiz es el modelo de todo lo que va a ocurrir luego. Entonces, claro, que no tenga fuerza Cádiz, no, es que es todo lo contrario. Cádiz lleva las juntas a América y les hace... Bueno, esto tenemos aquí... Los decretos que se promueven en toda América, que salen de Cádiz todos. O sea, las órdenes salen de Cádiz, ¿verdad? No aceptéis las autoridades. Cuando tienen que votar, se tienen que hacer juntas en América para votar, del modo liberal, pues se les dice, a partir de ahora ya no hagáis caso a las autoridades anteriores. Pero a la vez, como la regencia está impuesta por Inglaterra, se tiene que aceptar los antiguos, el status quo. Y entonces, claro, en América no se entiende esta bicefalia. En realidad no es una bicefalia, en realidad pues es eso, 4 o 5 ideas que están funcionando a la vez, o sea, una pluriarquía, esto es lo que está funcionando. Entonces la pluriarquía, para ir, vamos a ver si nos da tiempo, vamos a leer 4 cosas para que se vea cómo este proceso de centrifugado, ¿verdad?, obligatorio según va dándose los acontecimientos. Bueno, ya hemos hecho alusión a esto de que en América se ve los borbones y los afrancesados como partes de lo mismo, ¿verdad?, como tratando a los americanos como colonias. Esto parece evidente con las cesiones. Pero más interesante es lo de Cádiz, porque, bueno, y la idea de José I se ve como, esto lo vamos a leer muy rápido porque se ve cómo choca esto con la concepción americana de la política, que es que pues Napoleón manda emisarios a todas las partes con la Constitución de Bayona, manda a todas las partes de América. Entonces, por ejemplo, cuando llega, esto lo leímos la otra vez, pero vamos a leerlo otra vez porque es evidente, sobre todo en Caracas, cuando se dice Caracas, pues Paul de la Manon es un capitán de fragata francesa que llega con la encomienda de Napoleón a Caracas, diciendo, ya ahora pertenecéis al emperador, es José I, el rey, ya tenéis que aceptarlo, en España se ha aceptado. Bueno, pues ¿qué ocurre? Dice en su diario, llegamos a Caracas el 15 de julio de 1808.
Entrego los despachos, hablo con los jefes sobre los acontecimientos de Europa. Estalla un motín. Esto es el motín de Aranjuez, diríamos. El pueblo reasume la soberanía. Allí hay que ver qué pasa. Voy nuevamente a ver al capitán general y le incito a proclamar sin demora rey de España su majestad José Napoleón y a dispersar los grupos. Él convoca una junta. O sea, que esto hay que convocar una junta, que un cabildo abierto, que esto es lo típico completamente, que decida el pueblo. Esto se hace en las plazas, ahora con el 15M. ¿Por dónde se hace? En las plazas, claro. Dice, pido que se me admita. Negado, no pinta nada aquí. El pueblo está en plena revuelta. Dice, más de 10.000 sediciosos corren por las calles. O sea, el pueblo es pues esto, ¿verdad? No es que sean una panda de borregos que aceptan a ver quién es el... No, es todo lo contrario. Es el pueblo libre y decide quién tiene que gobernar o no. Por ejemplo, como pasó con Felipe V, que es que se admitió al rey, como hicieron los navarros, y entonces mantuvo sus fueros. Cataluña no lo mantuvo, no lo aceptó, y entonces se le derogó. Esa es la cuestión. Dice... El gobernador me cita a no presentarme ante la Junta. Uno de sus miembros viene a decirme que el capitán general desea verme. Salimos en uniforme. Bueno, Venezuela es una capitanía general que depende del virreinato de Nueva Granada. Dice, nos dice que el pueblo rodea el palacio, que no puede ya dominarlo y que es necesario que yo parta. O sea, es que le pido respuesta a los despachos que le he remitido. Negado. Algunos caballos están listos y partimos escoltados por 2 gendarmes. Llegamos el 16 a las 4 de la mañana, el puerto no abre hasta las 6, a las 7:30 obtengo el práctico y me voy a bordo del Serpent anclado en medio de cañoneras españolas. Esto es lo que ocurre con el modelo de José I en América. Y en España igual, ¿verdad? En España las juntas se rebelan. Bien, y pues esto pasa, hay levantamientos de este tipo en 1808, pues en muchísimas partes. Por ejemplo, en las Antillas, en Tafí de Bogotá, el virrey Turrigaray, en la Nueva España, como es godoísta, o sea, los levantamientos en América se hacen contra los godoístas, porque se les ve que están implicados con los afrancesados, están implicados con Napoleón, desde el principio ya. Y entonces, claro, de los pactos de San Ildefonso, entonces, claro, ¿qué ven? Pues que las autoridades godoístas son traicionan al pueblo como los afrancesados. Claro, los afrancesados en España tampoco quieren disolver el reino, ni nada de nada, al revés, creen que es el modo correcto, quiere decir que tienen buena intención, pero... Y entonces dice el virrey Turrigaray, cuando convoca a la Junta, dice, se le escapa, aún estamos a tiempo de reconocer al duque de Ber, a Murat. Y claro, inmediatamente le ponen, este es más peligroso, claro, aún estamos a tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si reconocemos al duque de Ber y tal. No, esto es imposible. En el Río de la Plata igual, en todos los sitios. Y entonces el problema aquí es lo de John Lynch, que es que esto es una mascarada. Y esto sale de las propias discusiones que hay allí, sobre si los levantamientos pro Fernando VII, que se ve como es la solución, claro, Fernando VII es el que ha intentado derrocar a su padre, no lo consiguió en el Escorial y lo encarcelaron, o sea que a Fernando VII se le considera pues esto... pues lo mejor que puede pasar es la regeneración o lo que sea. Y entonces, claro, se levantan las juntas pro Fernando VII. O sea... Pero claro, esto de la máscara fernandina, pues esto no se puede mantener de ningún modo. Y entonces, claro, aquí hay una serie de pruebas que Felipe Cerreiro, esto de la declaración de los reinos de Indias, pues aporta que es evidente. O sea, que es que no hay ninguna mascarada, o sea, que se siente completamente. Esto, Guerra también lo dice completamente. Dice, hay una serie de valores que son completamente compartidos en toda América. Y la monarquía es uno. Esto completamente. O sea, en América ni siquiera hay, ideas liberales hay algunas, por ejemplo, con las de Miranda, pero es lo mínimo completamente. O sea, la monarquía es completamente asumida y no está criticada. Empieza a criticarse la monarquía cuando llegan las órdenes de Cádiz. ¿Por qué hay que convocar juntas? Porque Cádiz lo ha dicho. ¿Por qué? Y sobre todo en 1810. Entonces, en 1809 se hace la Junta de Sevilla, la Junta General, y entonces... se empieza a ver en la guerra de independencia, claro, cuando entra Napoleón, se empieza a ver que la revolución va unida al liberalismo. Y se empieza a ver, ¿por qué? Pues porque puede haber entendimiento entre Napoleón y Carlos IV o Fernando VII, y entonces eliminar la posibilidad de la revolución, la imposibilidad de la independencia, las guerras que están abiertas en España. Por ejemplo, mandando a Carlos IV a América, y entonces se desconecta. Entonces la potencia, la fuerza que tiene la guerra de independencia en España, en la península, pues se entiende que es necesario, claro, que es que Fernando VII y Carlos V han cedido la soberanía, entonces se entiende que las ideas liberales son esenciales al proceso de independencia. Esto va pasando a lo largo de todo 1809.
Bueno, ya de alguna manera antes, con la proclama de Manuel José Quintana, que es un poeta, el 28 de octubre de 1808, que es esto, que es que ya empiezan a aparecer las ideas liberales estas, ¿verdad? Que es que el pueblo reasume la soberanía y entonces el pueblo ya se desliga de la monarquía, en cierta medida. Por ejemplo, en octubre de 1809, al convocar las Cortes, cuando se convocan las Cortes, dice el manifiesto, fijando los días en los que se ha de convocar las Cortes Generales, 28 de octubre de 1809, Junta Suprema Central, dice, la regencia, esto contra la regencia, o sea, contra la idea de que la monarquía siga siendo la soberana, la regencia. Dice, la regencia de que habla aquella ley nos promete esta seguridad, qué de inconvenientes, qué de peligros, cuántas divisiones, cuántos partidos, cuántas pretensiones ambiciosas dentro del reino, cuánto descontento, cuán justo en nuestras Américas llamadas ya a formar parte del gobierno actual. O sea, la regencia se ve como otra tradición, y eso sobre todo en América. La regencia que está impuesta por los ingleses que iban con un ejército precisamente a tomar La Plata. O sea, que aquí, claro, los problemas son, o sea, las variaciones son constantes, pero eso se dan sobre la marcha. Bien, entonces vamos a 1810. En 1809 sigue habiendo juntas, levantamientos, claro, las autoridades, sobre todo Virrey Abascal, las corta, allí donde no tiene jurisdicción encima, claro, este es uno de los problemas. Claro, se dice, ¿cuándo empiezan las guerras de independencia? ¿Cuándo empiezan la guerra civil en América? Dice, pues cuando se trasplanta, cuando una persona que no tiene jurisdicción pasa, que, por ejemplo, el Virrey Abascal. Pero lo más importante para ver este regresus, y aquí acabamos con el tema del regresus, a los cabildos, o sea, a los ayuntamientos, para hacer elecciones, porque es que, claro, tiene que haber juntas de donde salgan luego los diputados. Claro, si se convocan Cortes tiene que haber elecciones, y para que haya elecciones tiene que haber juntas. Entonces se trasplanta esta idea a América, desde Cádiz. Y entonces dice, Felipe Ferreiro cree que ha encontrado toda una manera distinta al principio de los años 20, de entender las revoluciones, creo que encuentra una completamente distinta, porque se basa esto en una proclama de 14 de febrero que sale de Cádiz. En la proclama esta de 14 de febrero, no, en la de 28 de febrero, dice esto, que es la que llevan los comisionados de Cádiz a América, Villavicencio, Cos y Montúfar, que son, según van pasando, llegan a Caracas junta. Según van pasando de unas a otras, pues se van produciendo las juntas. Y en Buenos Aires, por noticias que llegan de España. Entonces, estos comisionados llevan a América la siguiente proclama. Junta cuya formación deberá servir de modelo. Esta es la idea. De modelo en adelante a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de su confianza. Esta es la idea, ¿verdad? Entonces estos comisionados, según por donde van pasando, van formando juntas. Y entonces van derogando a las autoridades anteriores. Pero más interesante es la proclama de 14 de febrero, porque en ella, la de 14 de febrero, pues es la proclama donde se convocan a diputados en Cortes. Y entonces dice, esto sale de Cádiz a América, dice, desde este momento, españoles americanos, claro, españoles americanos, esto es lo que digo de nación histórica, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distante estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, etc. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Está en vuestras manos. Claro, esto es lo que se toman. Si tenemos que hacer caso, hacemos caso a Cádiz, y entonces, claro, las autoridades, el rey status quo, las autoridades del antiguo régimen no valen, entonces empiezan las proclamas de independencia, sobre todo cuando se ve que Cádiz, que esto es lo que yo creo que esto es lo siguiente, se ve que Cádiz se arroga la soberanía, y entonces resulta que una parte de la monarquía, una parte de los reinos, diciendo que somos iguales, resulta que se arroga la soberanía del resto. Y esto no se entiende en América, ¿verdad? Pero quiero decir que la idea de representación nacional es muy confusa. Y entonces resulta que si la soberanía está en la regencia, claro, los regentes son los soberanos mientras no está el rey, pues resulta que cuando las Cortes de Cádiz asumen la soberanía, la asumen al modo de la regencia, entonces la soberanía está en las Cortes. Pero claro, la idea de representación dice que la soberanía está en la nación.
Y entonces esta confusión sobre la idea que es nueva completamente de representación, pues es la que se produce en Cádiz y es la que los españoles americanos no entienden. Sobre todo porque es que las leyes en América tienen que estar reveídas, pero es que la Constitución de Cádiz no se puede reveír, está impuesta. Entonces, claro, estas contradicciones entre unas ideas y otras, pues no se entienden. Y esto aparece en todas las juntas, o sea, las juntas en América, las independencias, o por ejemplo Santa Fe, Camilo Torres, pues hace un pliego de descargos en 1809 diciendo, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Los españoles americanos no formamos parte de la Junta que se hizo en 1808, luego somos 8 o 9 en la Junta de Sevilla, o sea, quiero decir, nosotros queremos formar parte del imperio como lo demás, sobre todo cuando se está financiando la guerra de independencia desde América, que es que todo el mundo aporta dinero en América para la lucha contra Napoleón. Esto en todas las ciudades de América se aporta dinero, entonces claro, se está contribuyendo por una regencia que les impone luego, pues eso, les corta los puertos, en fin, estas cuestiones. Bueno, pues vamos a ir acabando con el asunto y luego volvemos a esto ya, a ver, son y cuarto. Bueno, nada, no se puede nada de esto. Vamos a ver, el problema de las Cortes de Cádiz, entonces ya más o menos hemos visto por dónde va la cosa, y entonces ahora el problema es ver cómo, una vez que está atomizado el poder en este sentido, que no quiere decir que sean independientes, porque en 1816... que se proclama la independencia de las Repúblicas Unidas de Buenos Aires, de Sudamérica, bueno, quiero decir, es en 1816, porque la proclamación de la independencia de Venezuela, eso dura 4 días, porque hay provincias que no lo aceptan, y entonces inmediatamente se viene abajo, lo que llama la patria boba. La patria boba es que allí no se aclara a nadie. ¿Qué significa que no se aclara a nadie? Pues que hay muchas ideas que están en juego, distintas sobre lo mismo, ¿verdad? Que es que unos se proclaman fernandinos, otros se proclaman liberales, otros liberales que aceptan la regencia de Cádiz, otros no. Entonces hay un montón de años allí que nadie se aclara. Bolívar viene a Martinica, tiene que salir, vuelve a la guerra a muerte, se tiene que volver a ir, o sea, cero, aquello no hay manera de... Y entonces, ¿y La Plata? Pues La Plata se declara independiente, pues tampoco, está esperando a ver qué pasa, porque el ejército de Murillo se supone que va a La Plata, entonces ellos no se quieren proclamar independientes, se cree que va a La Plata, y también lo crea Abascal, pero en el camino reciben instrucciones para ir a Caracas, y entonces, claro, cuando La Plata se declara independiente, pero en 1816, o sea, ya llevamos 1808, 1809, 1810, 1813, llevamos un montón de años donde aquello no hay forma de arreglarlo, y entonces a partir de 1816 yo creo que la cosa cambia, y San Martín y todas estas cuestiones, San Martín que es monárquico, claro, San Martín en 1820 propone una monarquía, propone que sean el monarca propone unas repúblicas, claro, republicanas, pero bajo la tutela monárquica, y no se lo acepta luego el trienio liberal, o sea, quiere decir que San Martín no es que sea... No es que aquello que esté claro que queremos la liberación del yugo, no, mucho menos, está todo completamente confuso. La otra prueba es la de el levantamiento de Riego. O sea, Riego tiene que ir con un ejército de 20.000 hombres a aplacar las independencias y resulta que se vuelve contra el rey. Claro, ¿qué hay aquí? España y América, aquí no tiene nada que ver con España y América, aquí tiene que ver con una serie de ideas que están en juego y entonces cada uno acepta unas o impone unas o lleva otras a cabo. Y entonces ocurre lo siguiente, para ir acabando con el asunto. Ocurre lo siguiente, idea liberal 1, 0, la de José I. Empieza a aparece la tercera idea, la de los reinos independientes, las juntas. Se empieza a imponer la liberal de Cádiz, la idea centralista liberal, la 2. En 1814 se celebran elecciones y hay 2 congresos, hay 2... bien, o sea, aquello está funcionando. Llega Fernando VII, elimina Cádiz, idea liberal, idea monárquica centralista 1, se impone América. En América empiezan a aparecer la idea liberal plural 4, la de las confederaciones, las federaciones, las provincias unidas, etc. 1820 aparece otra vez la idea liberal. 1823 apareció otra vez la idea monárquica, conocí a mi hijo de San Luis. Entonces aquí, ¿quién se aclara aquí? Desde el punto de vista imperial. Y entonces hay una serie de planos, de niveles, que es lo que da la confusión a los historiadores, creo yo, que es que se están entrelazando una serie de niveles del conflicto distintos. Los 3 niveles que hemos diferenciado es el orgánico, que tiene que ver desde el todo a las partes, desde aquellas, por ejemplo, la Corte o Cádiz, y luego el nivel molecular, diríamos, que es la que tiene que ver con las juntas o los cabildos, que es a donde hemos regresado, y luego cuando se intenta progresar, pues se vuelve otra vez a las provincias, a las guerras entre provincias,
para llegar a los virreinatos y ahí desfallece el asunto. O sea, se intenta volver otra vez al todo, que es la idea de Bolívar, pero desfallece. Quiere decir, ¿cuáles son aquellas entidades con potestad de regenerar el tejido dañado? Pues las capitales. Las capitales que son partes formales del imperio, o sea, o capitanías generales, o virreinatos, o audiencias, pero no lleva más allá, ¿verdad? Bueno, o las Provincias Unidas de Centroamérica, luego, pues en un montón de repúblicas distintas, pero en función de estas capitales que tienen la capacidad para formar una capa cortical y mantenerla con el ejército. Y entonces, a partir de 1816, 17 y 18, se ve como, una vez acabadas las guerras napoleónicas en Europa, los ingleses, los franceses, los americanos, etcétera, pues pasan a formar parte de las guerras americanas. O sea, pero vamos, Brown en La Plata o Coltrane con flotas por el Pacífico, pero muchísimos, ¿verdad? Los enviados de Bolívar se van a contratar mercenarios y entonces son claves completas en las guerras de independencia los mercenarios. Son claves porque están formando el ejército, esto lo ve clarísimo Bolívar, hay que formar los ejércitos. Y es la única forma, y eso pasa pero a partir de 1818, 1819, y luego ya se produce la época liberal en España, y entonces aquello ya es la hecatombe. Por ejemplo, la independencia del Perú no la quiere Perú, es que no la quieren los peruanos, no quiere Perú ser independiente, les obligan. En el Callao mueren 2.500 peruanos porque no quieren independencia, o sea, es una obligación. Bien, que esto es lo que pasa con la Nueva España, que es la gran joya de América, ¿verdad? La Nueva España, pues, o sea, quiere decir, la parte nuclear, pues la Nueva España no quiere independencia. Iturbide lo que se hace es monárquico, le entrega el imperio a Fernando VII. Entonces, ¿contra quién se declara independiente la Nueva España? ¿Contra España? No, contra la España liberal. Claro, es que, o sea, una idea contra otra idea, esta es la clave completa, yo creo que es que si no, no se puede. Y luego ya empiezan los problemas federales, que eso ya es imposible. O sea, el problema del federalismo, el problema de la unidad 4, de la idea de unidad 4, la idea federal o confederal, es que es imposible, o sea, constitutivamente, porque o la soberanía es del todo o es de las partes y entonces ya no hay posibilidad de juntar el todo. Esto se dice, no, es que las ideas americanas, pero es que las ideas americanas están puestas de los federales contra los confederados. O sea, es que no, o sea, no hay ninguna correspondencia entre lo que pasa en Norteamérica y lo que pasa o sea, al revés. Es un proceso inverso completamente. En Norteamérica se declaran independientes unas colonias que están en una pequeña franja y van hacia el resto. Y en Hispanoamérica es al revés, está formado todo y empiezan a declararse partes independientes. Y luego la unión de Norteamérica se hace desde una parte al todo, ¿verdad? Los federales contra los confederados. Y en España eso no ocurre, claro. O sea, en la parte española de América. Bien, entonces acabamos ya este asunto. Pues nada, tengo aquí todas las actas, pues esto, mostrando cómo en las propias actas se cifran estas razones que yo he expuesto. Las propias actas de independencia, esto, o Bolívar mismo. Bien, entonces, ¿qué tiene esto que ver con la ciencia? o con la teoría de la ciencia o con las ciencias? Pues lo que tiene que ver es, pues completamente, porque esta experiencia que tiene la hispanidad de formación política y de disgregación, pues esta experiencia precisamente demuestra, diríamos, que un proyecto nematológico completo o total del género humano es imposible. Que esto es lo que se constata con las teorías de San Bartolomé, que dijimos ayer, o Santo Tomé, que es que precisamente es un fenómeno irreal. Es un fenómeno irreal. Entonces, lo que se constata con esta experiencia hispánica, diríamos, es que cuando parece que se ha abarcado la escala antrópica, pues precisamente es cuando la realidad empieza a atomizarse y entonces empiezan a aparecer las categorías que determinan esos fenómenos que están apareciendo al conjunto de hombres, ¿verdad? Tal y como están apareciendo, ¿verdad? Las anomalías que hay que explicar normativamente. Esas explicaciones normativas son precisamente las ciencias, las que lo van haciendo. Y entonces, claro, este sujeto que hace estas conexiones a escala planetaria, pues eso es el sujeto hispano. O sea, el sujeto trascendental es el sujeto, lo ponemos en hispano. O sea, el espacio y el tiempo no son categorías del sujeto trascendental a priori, sino que el espacio es precisamente la configuración que se tiene que hacer
con movimientos paratéticos, conectándolos a través de las operaciones corpóreas. Y eso es lo que hace el sujeto español. Eso es hispano, perdón, español, porque entonces volvemos otra vez. El sujeto hispano, tanto americano como español. Y diríamos, estas fases, estas dialécticas alfa y beta operatorias, pues es lo que está ocurriendo aquí. Y entonces en el imperio español, en el imperio hispánico del modelo 4 podemos ver aparecer las técnicas y las ciencias pues completamente, y además ligadas a la corte, que no es lo que no ocurre en otras partes de Europa, que son empresas privadas, o sea, diríamos, particulares. Son estas instituciones que tienen con las técnicas y con las ciencias están determinadas desde la corte, diríamos, a nivel imperial, como un requisito indispensable, ¿verdad?, del funcionamiento de la autocracia, de los desplazamientos y demás. Y la principal razón es la teoría de la esfera. O sea, como el mito de la matematización, el mito de que la matemática, que son unas cosas que se escriben en un papel, explica la realidad, pasa a ser verdadero, y el mito, que también se escribe en un papel, de la revelación de Dios, pasa a ser falso. Esa dialéctica donde se reordenan las explicaciones de los fenómenos, pues esa es la que empieza a ocurrir aquí. Y claro, si dice la ciencia es que no la hace España, bueno, muchas cosas sí, otras no, claro, pero vamos a poner algunos ejemplos para que se vea esto. Por ejemplo, el Colegio Imperial, la Casa de Contratación, las enseñanzas de los jesuitas, la matemática como ciencia se defiende en España por muchísimos autores: Bianchini, De la Faye, Sebastián Izquierdo, Vicente Mut, José de Zaragoza, Jacobo Cresa, Omerique, Hurtado de Mendoza. O sea, de que la matemática explica el mundo. Por ejemplo, la cátedra donde se enseña las teorías de Copérnico es en Salamanca. Es en Salamanca, es una optativa, porque Copérnico no lo demuestra, pero la tesis del heliocentrismo se enseña en España antes que en cualquier otra parte de Europa. Esto Rey Pastor lo ha visto muy bien, Rey Pastor lo ha expuesto. Y las técnicas, pues las técnicas están completamente, las técnicas de la escuela de mareantes, por ejemplo, el consulado de mercaderes, en México ya, la Academia de la Real Compañía de Caballeros Guardamarinas, en botánica, pues esto, ¿verdad?, los jardines botánicos, San Juez el primero en 1555, etcétera, etcétera, la metalurgia, ya digamos, bueno, y un montón de la historia natural de los cometas, con Juan Caramuel, doctrinas geológicas, como el padre Kircher, o sea, en fin. Por ejemplo, de Domingo de Soto, dice que es el primero, esto lo dice, no tengo aquí quién lo dice, Piñero me parece, dice, es el primero en observar que un objeto cae con un movimiento uniformemente acelerado. Esto lo dice Domingo de Soto, claro, esto no lo desarrolla, pero quiere decir que, bueno, y la náutica, la cartografía, la astronomía, la primera vez que se utilizan los saberes médicos y químicos para la higiene pública, esto aparece con López Piñero, López Piñero lo señala en el discurso físico y político de Juan Bautista Juanini, o sea, las técnicas de construcción, la fundamentación matemática de las técnicas de construcción por Juan Caramuel, esto, la medicina preventiva, por ejemplo, se ve Javier de Balmis y Berenguer quiere llevar la vacuna inoculada en 36 bebés por las Antillas y a México. Y se encuentra que cuando llega allí, pues el arzobispo de México ya lo ha introducido. O sea, el arzobispo. O sea, estas cuestiones, claro, esto está funcionando en el siglo XVIII, pues las expediciones científicas de Mutis, etcétera, de Malaspina. O sea, esto es parte interno y desarrollado por la corona y sistematizadamente, y estas dos cuestiones, ¿verdad? Esto, muy bien, pues yo creo que, nada, lo vamos a dejar ya porque me he comido más del tiempo necesario. Gracias. No, por nada, y otra vez felicidades, porque es una tarea de reconstrucción realmente originalísima, en donde todo el material dado se está reconstruyendo, yo creo que de un modo muy coherente. Claro, seguramente esto exige pues un análisis mucho más minucioso, ¿verdad?, casi infinito, pero vamos, quizá, me imagino, esto es imprescindible, dar la visión general, pero luego quizá coger algún área concreta y estudiarlo mucho más en detalle, presentar allí esas actas y esto mucho más en detalle, ¿no? Sí, digo para ser creíble por los que lo lean, ¿no? Pero vamos, yo creo que es originalísimo y además yo creo que explica, está totalmente dentro de los principios del materialismo, completamente, creo que está perfectamente cogido el asunto, ¿no? Una pregunta que se me ocurría, entre las ceremonias de ese vacío esencial que decía, de la plaza de armas, ¿no? Los autos de fe, ¿qué puestos tienen?
allí, en primer lugar, ¿no? Allí están los autos de fe. No, que eso es muy interesante también. Eso sugiere la posibilidad de estudiar los autos de fe desde esa perspectiva, como hay muchísimo material, claro, ¿no? El auto de fe de Valladolid, famoso, el de Sevilla, el Gran Inquisidor, claro. Sí. Es decir, que aquel que estudia Dostoyevski, el Gran Inquisidor, cuando se aparece en medio del auto de fe, de repente el Gran Inquisidor se da cuenta que está Jesucristo allí. Se ha aparecido Jesucristo, que se calla. Y entonces se pone muy nervioso, le manda a llamar, tiene una conversación tremenda con el inquisidor, este que se supone que es Jesús. El Gran Inquisidor, que es un jesuita, le acusa de que es un individuo completamente visionario, que si hubiera triunfado, pues hubiera destruido completamente la sociedad, que gracias a la Iglesia le han frenado, y entonces termina diciendo, mira, vete que si no te crucifico otra vez, ¿verdad? Pues esto, claro, esto ocurre en la plaza de Sevilla, y así sucesivamente, ¿no? No, pues realmente yo creo que, vamos, a mí me da la impresión que la teoría está totalmente esbozada en conjunto y que necesita o bien hacer una exposición general primero, así global, pero yo temería mucho hacerlo, porque las críticas van a ser, bueno, aquí los historiadores se lanzan como llenas, ¿verdad? No, pero claro, sí, pero es que el tipo de discusión de estas cosas es totalmente infinito, sí, porque te empiezan a poner contraejemplos y esto, y entonces no hay nada que hacer. Es decir, es imposible. Sí. Es decir, yo me imagino que aquí un historiador empieza, estás atrás, pero te ponen otro ejemplo, te lo interpretan de otro modo, cambian de modelo y se acabó, y no hay nada, es imposible. Y además siempre con el fondo de decir, claro, usted no es historiador, usted es un ignorante y demás. Eso vamos, completamente seguro se puede asegurar esto. Y por eso yo creo que sería muy importante, por razones pues eso, metodológicas de exposición, el tomar algunas zonas vamos, de 2 o 3 siglos, ¿verdad? De estos siglos, algunas zonas concretas y estudiarlas así en detalle, completamente en detalle. Y hacer todas las hipótesis, porque allí va a ser el ataque va a ser por allí, vamos, completamente seguro. Pero vamos, yo creo que la estructura general está lograda, me parece a mí, me da la impresión. Bueno, esto es lo que antes Gustavo, pues estábamos viendo de la Declaración de Independencia de Caracas, de Venezuela, como la discusión entre los historiadores pues era, no, es que son criollos y de las clases altas los que hacen la independencia, y entonces el marxista recurría a cuestiones metodológicas y a la visión general de la historia marxista, claro, y entonces se lo carga. Sí, es eso. Un marxista, pues no le llaman, un marxista esto como si lo metían. Sí, completo. Este individuo fascista que ignora que las artes, que es la burguesía. Pero un historiador liberal esto se decide, es la época del pueblo, sí. Y la ilustración. Estos que están con Joder ya no soy el hijo. No le digo a Joder, ¿qué? Bueno, claro. No, dice que ella... Bueno, pues nada, vamos entonces a esto último en lo que has incidido, ¿no? Vamos, la cuestión de las guerras, que es un asunto que tengo yo, bueno, pues mucho más reciente. Quisiera hacer algún comentario y hacerte alguna pregunta o alguna sugerencia. Porque además creo también que has puesto sobre la mesa una explicación compleja de lo que serían la dialéctica entre lo que yo he llamado en otra ocasión, pues eso, las razones, ¿no? Más que causas, que hace que una situación compleja, conflictiva, pues no tenga una sola línea secuencial, sino que haya muchas líneas secuenciales que se cruzan, se separan, etcétera, ¿no? Y desde esta óptica, pues me gustaría hacerte el siguiente comentario, ¿no? Que después de tu espléndida exposición, ¿no? Que ya como la tenías escrita, pues lo que has hecho es
un resumen, forzando mucho, naturalmente pasando por alto muchísimas cosas. Y entonces a mí me interesa retomar la idea de identidad y de unidad, en la que tú has insistido, y además que, digamos que tú has abundado fundamentalmente en cuestiones que yo llamaría, y que tienen que ver, como has incorporado la teoría del Estado, que tiene que ver fundamentalmente con la capa conjuntiva, la capa basal indirectamente, y al final, por supuesto, has tenido que hacer la referencia a la capa cortical. Pero a la hora de hablar de las instituciones, pues podríamos decir que, así como has dado buena cuenta, y sobre todo por lo que tienes escrito, de lo que has dicho, bueno, de lo que tienes escrito en relación eso a las instituciones de carácter conjuntivo, es decir, los cabildos, ¿no? Y después el paso de los cabildos a los reinos, que viene a ser la fragmentación, esta atomización que ha... Pero, sin embargo, en relación a la guerra, pues no la has considerado como una institución. Esta es la cuestión. Y entonces lo que yo quiero plantearte es que precisamente la idea de identidad hay que entenderla, puesto que la identidad es un concepto que nos remite a una totalidad, como una totalidad que supone lo siguiente, que América tendría que ser considerada como una parte dentro de un todo. Y en este sentido, América cobra precisamente identidad en el momento en el que empieza a fragmentarse. Es decir, como empiezan la descomposición del Imperio Español, de la misma manera que el Imperio Romano genera los reinos que luego pues son los estados modernos, ¿no? Y en ese sentido el paralelismo es realmente, y además dentro de la mecánica del imperio generador, y en ese sentido pues resulta que América cobra identidad en tanto en cuanto pues ya no es lo mismo que España, sino que de alguna manera pues empiezan los reinos ahí a... Pero también hay otros imperios, hay una dialéctica de imperios. Está el imperio inglés, y luego pues viene América, claro, naturalmente, y entonces hay una dialéctica, y tú mismo has hablado, por supuesto, de guerras mixtas, ¿no? Donde ahí los estados pues son estados ya constituidos como España, Inglaterra o Estados Unidos, que se quieren apropiar de un territorio, y volvemos a lo mismo, exactamente a lo mismo. ¿Y qué territorio? Pues precisamente aquellas franjas que no están protegidas por una capa cortical, ¿no? Sí. Y entonces, desde este punto de vista, la identidad de América se tiene que ver pues desde prismas diferentes, ¿no? Es decir, que ha dejado de ser ya lo mismo que España, y entonces pues es una parte de lo que podríamos llamar Hispanoamérica o Iberoamérica, o pues el panamericanismo, es decir, como una parte más de, tú como has hablado de la Florida y de la Luisiana, pues quiere decir que las cesiones que hace España a la doctrina Monroe, y por tanto pues eso, el panamericanismo que está funcionando ahí. Entonces la identidad de América vista desde... Y yo añadiría una más todavía, en el presente en marcha, que es Euroamérica. Es decir, efectivamente se han dado a partir de un periodo, pues unas cumbres en las que ciertos países americanos renuncian a su pasado hispano y prefieren tener el vínculo con Europa, es el caso de Venezuela, etcétera, ¿no? Perú con China ahora. Y bueno, y eso, y luego la incorporación de China, incluso el vínculo con el mundo musulmán, Irán, que también ha entrado en juego ahí. Por tanto, digamos que la identidad se ve, digamos que se ha complicado de tal manera que habría que verla desde esas ópticas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues resulta que la guerra es una institución fundamental. Y este otro asunto que tiene que ver con la dialéctica de las líneas secuenciales también, porque resulta que tú has hablado de unidades diversas, y luego entramos en el concepto de unidad, pero yo antes quiero agotar la idea de identidad, ¿no? Para entender la unidad como un todo que tiene muchas partes y que constituye una biocenosis entre ellas, y una pugna feroz por las fronteras y por los materiales, ¿no? Que esto es lo que viene a ser, pues eso, la unidad americana, como puede ser la unidad europea o africana
Bueno, pero antes de llegar a eso, el asunto de las líneas es tan complejo que exactamente lo que tú has apuntado ahí, es decir, que las unidades son tan diversas como, por ejemplo, que todavía el último virrey del Río de la Plata, Santiago Liniers, que es un francés que se ha hecho español, ¿verdad?, pues todavía sigue los dictámenes de los pactos de familia. Él, por así decirlo, es un afrancesado que cree que tiene que defender la corona española de lo que viene allí, ¿verdad? Y sin embargo luego se imponen esas otras líneas liberales, confederales, etcétera. Por tanto, digamos que es una cosa tan compleja, ¿verdad?, que no... Y ahí es donde se fraguan precisamente... Bueno, y que este virrey en realidad no solamente tiene un conflicto con los criollos más que con los indígenas, sino con los ingleses, o sea que entonces ahí hay una guerra de género mixto. Completo, sí. En cuanto al Río de la Plata, y lo mismo podemos decir de otras muchas situaciones. Y luego ya finalmente, en cuanto a la unidad, una vez que se despejan estos conflictos entre los imperios, pues viene precisamente, claro, ya esto es segunda mitad del siglo XIX, los conflictos armados entre las partes que han resultado precisamente de los reinos, ¿verdad? Y que eso es, y que son naturalmente guerras que tienen que ver con la frontera y que tienen que ver con el eje cortical, ¿no? Por ejemplo, sobre todo Chile con Perú, Chile pues con Argentina, por territorios que están por definir y que a ver quién se los apropia, ¿verdad? Pero también, pues qué sé yo, Honduras con Costa Rica con El Salvador, y así Bolivia, el conflicto entre Chile y Bolivia, porque Bolivia quiere salir al mar y Chile se lo está cerrando. Entonces, todo esto es lo que intenta explicar. Entonces, lo que tú has arrojado aquí es precisamente luz, pero mi sugerencia es que incorpores la guerra como una institución y le des el mismo volumen. Bueno, don Gustavo dice que hay que simplificar el asunto, pero este tratamiento que has hecho tú de las ciudades, que es una cosa preciosa, maravillosa, ¿no? El tratamiento de los cabildos, es decir, es que tu trabajo, el 80% de este quinto capítulo es eso, ¿no? Son estas instituciones de carácter conjuntivo, y entonces yo lo que te pediría, puesto que veo que tienes una cantidad de datos, de información, etcétera, que lo completaras con la institución de la guerra y que te tomaras la molestia, porque es que lo dices tú en un apartado. No voy a hablar aquí de las batallas, lo dices en la página, bueno, es igual. Sí. No puedo hablar de las batallas, pero yo te pediría que sí, que lo hicieras precisamente para dar a tu trabajo ese componente que es fundamental en la constitución de los estados, que es precisamente los enfrentamientos armados, las guerras, ¿no? Las guerras, y en este caso ya entre estados, y ya no son mixtas, sino entre los estados que han surgido precisamente de ahí. Porque lo relativo a la capa basal en cierta medida también lo tocas, y la capa conjuntiva, digamos, con creces, ¿no? Eso es. Yo me sumo a la petición de Tomás. Dígalo, porque esto no lo ha cogido. No, que yo me sumo a la petición de Tomás de que las guerras es una institución fundamental. Entonces y además son muy bonitas. Que se da por supuesto. Sí. No, pero que yo creo que puede contribuir a establecer muchas relaciones que no se pierden. ¿No? Sí. Sí, hombre, toma. Tengo una confusión sobre el asunto de que se nombra en los documentos de que, para citar las actuaciones, ¿no?, de los sujetos en el plano histórico, se nombra las ciudades y los ayuntamientos y las provincias. No se habla nunca de regiones, por ejemplo. Y entonces ahí la confusión que me plantea el asunto es cuando la perspectiva de que habla del federalismo y que la importancia que tienen las ciudades acaba con los procesos de independencia. Precisamente el federalismo se toma como el enfoque sería más de la parte del Estado, pero no un enfoque
o sea, de cómo se constituye el Estado, pero no un enfoque, por ejemplo, administrativista o administrativo en el sentido de organización territorial del Estado, ¿no? Y entonces ahí haciendo un paralelismo con España, la península y con América, aquí no me queda claro en España, cuando se sabe que hay una unidad jurídica con Felipe V, luego que hay circunscripciones de provincia en el siglo XVIII avanzado, no me queda claro cuándo aparece aquí la idea de regiones, ¿no? De que ahora comunidad autónoma, ¿no? ¿Cuándo aparece ese? Claro, no me queda claro cuándo hay un germen para hablar de ahora lo que son las comunidades autónomas. En cambio en América, por ejemplo, se ven hoy en día estados como Chile que tienen división en regiones y otros como Bolivia que tienen estados federales, ¿no? Entonces ahí la confusión entre una cosa y otra de este plano de territorial administrativo, de cómo se constituyen los estados, de por qué se toma el ejemplo del federalismo de Estados Unidos para designar estados federales, regiones que se crean para descentralizar el núcleo de la capital y eso. Entonces no me queda claro por qué se opta en unos estados por el regionalismo y en otros por un federalismo que en el fondo es regionalista en el fondo. Y aquí, claro, en España con la comunidad autónoma y el aspecto de la seña de identidad y eso que ya va por otro camino, pero más o menos haciendo el paralelismo. Si en España no, por lo menos a mí no me queda claro de cuándo hay esa idea de regionalismo y en América cómo se manifiesta. Pues en España los nacionalismos, los carlistas, o sea, es la vuelta a la unidad 3, a la vuelta a los Austrias, lo que reclaman es la vuelta a los reinos católicos, o sea, y luego ya pues los nacionalismos actuales que comenzarían ahí, ¿verdad? Son algo tardío entonces. Algo tardío del 19, ¿no? ¿Anterior a eso nunca hubo un germen de regiones o de comunidad autónoma? Sí, lo que pasa es que más o menos están centralizadas, pero sí, los reinos, claro, pero claro, en España lo que pasa es que es un invento. O sea, en España no, en España eso es un invento en la medida en que, o sea, en España se dice, nosotros queremos las independencias como las independencias americanas del imperio. Y entonces se dice, el País Vasco quiere independizarse igual que se emancipó Venezuela o se emancipó Chile. Pero claro, es que allí las emancipaciones fueron obligadas, nadie se quería emancipar, y fueron obligadas constituyendo las naciones. Y entonces aquí es al revés. Aquí se quieren independizar, pero precisamente para romper los logros que se consiguieron allí, que es la nación. O sea, que el proceso, o sea, que se ha inventado una historia que no existe, en ese sentido. Así que decir, son producto de la unidad, pues esto de los reinos anteriores, ¿verdad? Estos reinos medievales, de la unidad 3, más o menos, pero el proceso es inverso. O sea, allí se constituyen naciones y luego ya el problema territorial, el problema confederal, todo este problema viene incluso determinado por Cádiz porque se tienen que hacer ayuntamientos de menos de 1000 habitantes. Y entonces se hacen miles de ayuntamientos. En México, por ejemplo, se hacen 1200 ayuntamientos cuando antes había pues ni una décima parte. Y entonces, claro, los ayuntamientos que se van constituyendo para elegir, luego ya es muy difícil. Entonces en Nuevo México se hacen 19 constituciones. Entonces, claro, este es el problema. Quiere decir que es un problema de la Confederación o no, pero eso es un problema luego interno porque no se sabe quién es el pueblo. Y entonces hay que obligarle. Pero en España es el proceso contrario, el que se quiere ahora con los nacionalismos. Sí, pero en los virreinatos se habla de ayuntamientos y provincias, pero no de regiones. Claro, eso es posterior, claro. Es decir, que esto yo creo que hay que plantearlo, claro, históricamente. Es decir, históricamente, por ejemplo, en España, claro, los reinos es el punto de partida, ¿no? Digamos en el siglo XVIII, antes de Napoleón, donde están más o menos dibujados, persisten más o menos, incluso hay virreyes y tal. Luego viene la famosa distribución de Javier de Burgos, de las 50 provincias, ¿verdad? Pero las 50 provincias no es que simplemente sustituyan a lo anterior, es que están luego las capitanías generales, y las capitanías generales son las que vertebran todo el siglo XIX español. Y las capitanías generales están más o menos adscritas a los antiguos reinos. Incluso se miran los mapas y entonces el capitán general es prácticamente el que está controlando todo el siglo XIX. Y las revoluciones del siglo XIX políticas pues son los capitanes generales, todos los generales que se sublevan. Y después, claro, después todo esto viene la restauración, viene los nacionalismos que tienen otros caracteres diferentes a partir de provincias sobre todo,
las diputaciones provinciales o federaciones de provincias, y ahí introducen otras cuestiones distintas, pero esto es al final del siglo XIX. Generalmente movidos por la Iglesia, además. Porque la Iglesia es cuando empieza la idea de nación, de las razas, quiere decir que ahí entran otra serie de criterios. Cuando empiezan los gallegos, con Sarmiento y demás, empiezan a hablar de que la nación gallega es distinta completamente y se sienten españoles pero no castellanos, los catalanes lo mismo, los vascos, estas cosas, ¿no? Esto es otra dialéctica distinta. Y los reinos pues siguen funcionando. Bueno, todo el mundo conocemos que siempre suena muy raro. En los equipos de fútbol, como sabemos, el campo de fútbol de Pamplona se llama Reino de Navarra, que es un anacronismo completo, ¿no? De manera que cuando empecé a oírlo hace 3 o 4 años, dice, y el partido se celebrará en el Reino de Navarra, pero coño, el Reino de Navarra, resulta que es el nombre del que le han dado al campo, es una cosa tramposa completamente, pero está en esa línea, y recuperando a los reinos. El León, ayer lo vi, ponía Reino de León al campo de fútbol. Reino de León, también, sí, pues es una imitación del otro. Sí. Completamente, sí. Bueno, no sé. Es un pequeño comentario a propósito de cosas que salieron aquí. Llegué tarde y lo siento, ¿eh? Es que da la casualidad que traigo un libro aquí de historia de Chile que trata de algunas de las cosas que se mencionan aquí. Es decir, en muchos de estos países hubo auténticas guerras de tipo secesionista, o se pueden leer en el sentido contrario. Digamos, el estado inicial constituido por las 3 capas que decía Tomás hace un momento era mucho más reducido que el estado nominal existente de acuerdo con la división entre los reinos o las audiencias. Y solamente al cabo de décadas hubo, digamos, una identidad entre el Estado nominal y el Estado real. Y entonces, por el medio hubo guerras de todo tipo, guerras de conquista y guerras de secesión. El ejemplo que yo conozco algo, que es el de Chile, el Chile que se independizó quizá fuese una 1/4 parte o menos del Chile ideal. Y lo que pasa es que fueron extendiendo las fronteras del poder real, fueron extendiéndolas hacia abajo y hacia arriba, con independencia de las guerras fronterizas que hayan tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un libro donde hay un estudio sobre un intento de secesión en 1859 en la zona norte, en Atacama, por ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay 2 cuestiones que interactúan ahí. Por una parte, esos núcleos que se independizaron eran muy reducidos y alrededor de la capital, en todos los países, en todos los países. Y por otra parte, había poderes económicos de tipo feudal, que diríamos, que subsistieron incluso bastantes décadas después de proclamarse formalmente la independencia, ¿no? Es eso, la construcción del Estado en todos esos países duró muchas décadas, pienso yo, no sé. Sí, o sea, que la nación es un producto. O sea, que España no existe anteriormente a la independencia. No existe la nación española ni nada, son productos posteriores todos, sí. Y los caudillos, la nación política, y los caudillos son obligados. La nación política es un fantasma completamente. Ah, bueno. La nación política es una corte de Cádiz y demás. Sí. Pero hay otra nación, lo que llamamos nación histórica, que es diferente. Sí, eso es. Es otra cosa distinta. O sea, los caudillos fueron obligados. Esto de los caudillos, dice John Lynch, los caudillos es una cosa anacrónica y tal, por el pasado oscurantista español, ¿no? Los caudillos son obligatorios porque esas naciones se están construyendo. Entonces hay que centralizar el poder y todo esto. En Buenos Aires, en México, en todos, hay que centralizarlo, hay que dominar esas regiones, esas secesiones, todas esas cuestiones, claro. Lo que yo quería decir es que cuando dice que la nación no existe, yo diría, bueno, de acuerdo a la nación constitucional. Es decir, la nación que sale de la Constitución de Cádiz y de otras constituciones.
la nación es anterior a la Constitución, es decir suponer que la nación sale con la Constitución de Cádiz, eso es lo que es una cosa puramente, a mi juicio, burocrática, ¿no? Eso del patriotismo constitucional y el día de la Constitución, eso son cosas completamente, bueno, eso es la base de toda esa argumentación. Pero esa nación es un subproducto, pues eso, de finales del siglo XIX, de Cádiz en España, prácticamente. Dice, de la nación sale todo. Claro, bien. Pero es que la nación española, como es bien sabido, está funcionando pues muy anteriormente. Está en el Quijote, en muchos lados. Sí. Es una cosa distinta. Pero entonces, ¿qué interés tiene celebrar Cádiz el año que viene? ¿Cómo? Es un acontecimiento histórico importantísimo, es el sitio de conflicto de todo esto, Claro. Yo creo que Cádiz no es tanto, me parece a mí tan importante por ser la fecha de creación de la nación española, la nación sobre el papel sí, sino el sitio donde se descubre donde se descubre pues todos estos conflictos que hay sobreentendidos y se descubre la realidad. Bueno, son las bases para descubrir la realidad, porque esa realidad se ha encubierto completamente diciendo aquí aparece la nación, ¿claro? Y la soberanía del pueblo, todo eso es burocracia, todo eso es, pues eso, jurisprudencia, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Está muy bien, pero es superestructura, para decirlo con otras palabras.